Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro con autora. En este caso, no voy a tener que hacer de hombre orquesta, le hace de persona que lleva el encuentro y de intérprete, con mi mejor voluntad de que decirlo, porque bueno, en este caso voy a poder hablar una de mis lenguas instrumentales sin necesidad de tener que estar interpretando. No lo digo por mí, lo digo por ustedes, porque entiendo que muchas veces, por muy bien que lo haga, siempre se me queda algo en el tintero. A ver, lo primero es dar las gracias a la Fundación por un año más seguir apostando por estos encuentros con autoras, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de Laguna, por lo que digo siempre, sé que darle la pátina de respetabilidad y sobre todo la consideración académica que el noveno arte no ha tenido hasta pues prácticamente hasta la pandemia, que las cátedras en nuestro país se abrieron en plena pandemia. A la librería del Maldito y número uno, en este caso Cris, por darnos el soporte técnico para que esto se pueda estar llevando a cabo. Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, vamos a hablarlo claramente. Y después a la Sociedad de Desarrollo, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias. Eh, a ver, hay una de las muchas tiras de prensa imborrables de Mafalda. Hay una en la que uno de los protagonistas, creo recordar que es Miguelito, creo que no sé si es Miguelito, creo que es Miguelito el que está corriendo y se cae. Y entonces dice, anda, la tierra destiñe. Y entonces alguien que está al lado dice, ostras, lo malo de tener las horas puestas es que uno oye cosas como estas. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque, bueno, cuando estás en un salón de cómic, vamos a ver, cuando estás en un salón de cómic es imposible ni siquiera pensar, en un salón de cómic en nuestro país es imposible no ni siquiera pensar, ni siquiera escucharte, porque es una pelea en contra de los elementos, o sea, es un poco como estar atendiendo un evento dentro de un barco que está sumergido, está directamente inmerso en una tormenta. Pero cuando sales de España y te vas, por ejemplo, a Francia, y en este caso a Angoulême, puede estar el sitio a reventar, pero a reventar, pero no tienes ningún problema para ir. Entonces, el sábado del salón, acababa yo, venía además yo de ver de ver a un autor, y antes de entrar al stand donde estaba yo situado, por decirlo así, donde estaba yo ubicado, que sería, vamos a usar bien el idioma, escuché a alguien hablando en castellano, que también debo decir que tampoco es raro, porque en Angoulême hay muchísima gente, aparte de gente que es francesa, pero de orígenes y raíces castellanas, o sea, españolas. Hay mucho autor que igualmente, porque, a ver, hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una guionista francesa que me decía que ya en Francia no se está leyendo lo que se leía antes, pero bueno, las comparaciones son odiosas y bueno, y en realidad si en España hay 40 editoriales, en Francia hay 600. O sea, por poco que lean, siempre van a leer más que nosotros. O sea, eso simplemente es una cuestión estadística. Pero no es nada extraño encontrarse alguien hablando castellano. Lo que es más extraño, y no es una crítica, pero vamos a ver, todas las personas creativas solemos estar muy a gusto en nuestro mundo. Le hace solo sin estar en contacto con nadie. Pero de vez en cuando tenemos que salir al mundo. O sea, igual que la abeja maya, perdón por el símil, pero la abeja maya salió y tuvo que descubrir el mundo, eso sí, acompañada de Flick. A ti no te queda más remedio que salir de vez en cuando. Y a muchas veces conoces a autores que son muy buenos, pero eh, más allá de los monosílabos, raramente encuentras puntos en común porque no conseguís mantener una conversación más allá de ver su trabajo. Y bueno, sí, eso está bien, pero también tienes que hacer cosas, sobre todo si los invitas a una historia de esta. Y bueno, algo probabilístico, que no la suerte hace que de vez en cuando te cruces en tu camino con gente que no solo tiene las ideas claras, no solo sabe dónde tiene que estar, en el momento que tiene que estar y haciendo lo que tiene que estar, sino encima sabe explicarlo. Y es el caso de la persona con la que voy a hablar ahora, que bueno, yo me presenté como me presento en este idioma, como me presento en inglés, incluso como trato de presentarme incluso en francés y en finlandés. Mi discurso siempre es el mismo y sorpresa, para bien, ella no solo aceptó el discurso, sino le devolvió la historia. Y al final nos pasamos una hora hablando, por lo que dije antes, porque podíamos estar una hora hablando, porque no había nadie que nos interrumpiera más allá de, cosa que en nuestro país, ya les he dicho, es materialmente imposible.
Y una cosa le llevó a la otra y bueno, y entre parte del discurso era decirle, a ver, yo hago esto, trabajo en este sitio, vi su trabajo en, ¿cuánto? ¿En 2 minutos? Sí, porque me dejaste, yo antes de presentarte voy a hablar contigo, después te presento, soy así de poco ortodoxo. Vale, vale, no Creo que sabía si tenía, hablar o qué. no, 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 yo te doy paso, o sea, eso sí lo hago, después te presento oficialmente. Vale. Vi tu trabajo en cuestión de 1 minuto y medio, Ujú. me gustó, y entonces lo siguiente, con tu cara de, oiga amigo, ¿sabe usted quién soy yo? ¿Cómo que me estás invitando? O quizás más que cómo, ¿por qué me estás invitando? Yo mi Sí. discurso era el mismo, o sea, no varía un ápice. Eh, eh, Le dije, me gusta lo que hace, vamos a ver, a medida que he ido viendo el trabajo me gusta más. Aunque se llevó una pequeña bronca antes de empezar, que no voy a decir por qué, pero bueno, porque eso es a nivel personal. Pero me gustó mucho lo que vi y dije, pues nada. Y sobre todo me gustó la forma en la que lo en la que planteaba las cosas. Porque aquí no solo, como decía el hermano de Alan Bauer en Splash, piensa lo grande y será grande. Al personaje John Candy, que se lo decía a su hermano, que era Tom Hanks en Splash. Y es verdad, tienes que tener ese desparpajo que muchas veces en nuestro país falta, que en el mundo anglosajón, el puro mundo francés sí existe. Entonces, dicho todo esto, y dejarlo un poco en evidencia antes de empezar, que también es parte del encanto de ser la persona que te invita, porque de aquí no ibas a salir indemne, no te creas, que si no sería muy fácil. A ver, les presento ella se presenta como Gemma Over, cosa que me parece que está muy bien. No quería profundizar más allá de las raíces del nombre artístico, ni muchísimo menos. Ujú. Pero bueno, lo primero que, después de haber dado todos los agradecimientos oficiales de rigor, te doy el agradecimiento, te agradezco el que hayas aceptado el participar en este encuentro virtual para hablar de lo que haces, por qué lo haces y cómo lo haces. No, Y gracias a te reitero vosotros. lo, y te reitero lo que te dije en Angulén, que bueno, que la idea de la fundación es difundir, promocionar y cuidar el legado del lenguaje gráfico, cosa que en nuestro país pues no creo que se tome demasiado en serio, digo, y no voy a compararlo con Francia porque son dos mundos totalmente distintos, pero bueno, Ujú. como decía Mafalda, seguimos con Mafalda cuando se subía en su sillita y pedía la paz mundial. Bueno, mi sillita la ONU viene a representar lo mismo, porque nadie les hace caso, ni a mí me hacen caso, en la ONU tampoco. Entonces, bueno, yo te ofrezco una pequeña sillita que es la fundación. Cierto es que somos los únicos, no voy a preguntar por qué, pero bueno, la idea es esa, la idea es dar a conocer tu trabajo y que puedas contar lo que haces y cómo lo haces. Y a ver, la primera pregunta, estos encuentros suelen tener dos preguntas más o menos claras, el resto Ujú. no tiene ningún guión, pero la primera pregunta es, eh, bromas aparte, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, primero de todo, bueno, ya lo he comentado, pero que, jo, muchas gracias. Y sí, fue tal cual el encuentro fortuito y mi cara te aseguro que fue como, ostras, es decir, así de fácil es llegar, porque todo hay que decirlo, iba súper nerviosa porque era mi primer Angoulême y la primera vez que iba Mm. además, pues, y sin tener ni papa de francés, yo iba por ahí poco a poco diciendo, bueno, es decir, con mi poco francés y cuando me decían más de las 4 palabras que yo sé, diciendo je ne parle pas français, básicamente. Pero que, joder, que fue un gustazo conocerte y ese encuentro, pues maravilloso. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Sinceramente, eh, eh, no lo sé, realmente no lo sé, porque es algo que sé que me nace. Es algo que me nació, que simplemente seguí mi instinto, como el instinto de cualquier otra persona, o como un instinto animal que dice: "Mi labor es hacer esto", y me siento incompleta si no lo hago, si no me pongo a dibujar, si no me pongo a crear, si no me pongo a contar historias, o dibujar, básicamente. Me siento incompleta, me siento que no soy yo, me siento algo que es decir, parte de mí que se ha apagado. Es más, yo siempre recuerdo haciendo recapitulación en mi vida, que los periodos más oscuros y más negros y los que peor lo he pasado ha sido la época en la que me he pasado sin dibujar, en la que he estado sin crear, sin dibujar, sin tener tiempo para mí en el pasado. Y,
no sé, luego el tema de crear, porque a mí siempre me ha gustado contar historias, siempre me ha gustado contar historias, ya sea diseñando un personaje y luego me imaginaba por ejemplo, creaba un personaje y siempre ha funcionado así, dibujando un personaje, el que sea, puede ser una criatura, puede ser que no sea una criatura, una persona normal, y luego en base a él y a lo que me ha salido, me gusta crear la historia, en plan de, ¡buah! ¿Qué historia tiene detrás esta persona? Con su actitud, con cómo lo ha dibujado, porque también me gusta expresar mucho a través de las emociones. Y y realmente cuando me puse en serio, se puede decir, a crear una historia de principio a fin, y ni siquiera, porque lo primero que empecé a dibujar ha sido anécdotas, luego ya veréis el porqué, que cuando vayamos avanzando con la charla, pero fue un momento también en el cual sentía yo uno de estos momentos oscuros en el cual, como ya había tenido experiencia aparte de ese momento oscuro de no me pongo a dibujar y caí, es decir, fue de lo que recuerdo fue la etapa más oscura de mi vida, justo en ese momento que fue en 2022, sí, 2022, en principios, en verano y tal, en esa época dije, ya tengo la experiencia de esa etapa oscura que no dibujé y que fue de los peores de mi vida, y digo, y volví a pasar por un periodo fatídico en general, vital, ya sea de trabajo, sentimental, familiar, y de esto que se te junta todo, y dije, pues voy a empezar a crear una historia. Y en vez de dejar de dibujar, continué dibujando. Que y ahí fue cuando realmente dije, ostras, pues a lo mejor sí que sé contar historias y a lo mejor sí que sé o sí que me sirve contar historias. Y lo hice por mí, de la razón más egoísta posible, que es a ver si me encuentro bien. Y luego sí, es decir, fue muy difícil porque lo pasé muy mal, porque es ese, a muchos les pasará y a muchas, el síndrome de impostor de, ostras, no soy capaz, no sé hacerlo, no, cómo lo vas a hacer y tal, hasta que de repente ya terminé, ya salió ese proyecto que ya se dirá, y, y fue como, ostras, pues sí que he podido. Y si me sirvió como terapia, pues dije, vale, ya ni una más. Y no sé, me sacó de lo más oscuro y me ayudó a mantenerme a flote. Y al igual, pues eso, es que no. Y la conclusión es esa, que es que no sé qué haría realmente. Tengo otros hobbies, tengo otras cosas, como por ejemplo las artes marciales, me gusta mucho el deporte, y podría trabajar para ello. Sí, es posible. A lo mejor en un futuro trabajo de cierta forma para ello, pero yo lo que tengo claro es que crear, dibujar y contar historias es lo que hace que me mantenga viva, básicamente. ¿He respondido bien? No, no, sí, 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 no, no, y además muy estructurada, no has ido dando saltos, que muchas veces o sea, que eso es Las una gran tablas se o sea, notan. eh, no, y a ver, también es un poco el que, igual que al- un inciso, o sea, no es ni que sea más fácil o más difícil. El tema es que frente a ti, yo llevo mucho más tiempo, o sea, digamos que llevo más tiempo en el campo de batalla, o sea, en el escenario en el que nos estamos moviendo. Entonces, eh, yo trato de aprovechar el tiempo que tengo y por ejemplo, en un salón tienes el tiempo que tienes, no tienes más tiempo del que tienes. O Sí, sea, aprovecha ese tiempo porque si no, después no vas a poder. Y después te digo una cuestión distinta, una cuestión también de, pues esto de, quizá de saber ver lo que otras personas no saben ver, pero eso te lo da la experiencia. O sea, en realidad uno es mejor profesional no porque lleve más años, no porque tenga 4 líneas de texto debajo de su nombre cuando manda un correo electrónico mm, o hace una tarjeta. No, eres mejor profesional porque eres capaz de eso, de maximizar el tiempo. Y en cuanto a lo que he respondido, sí, o sea, yo digamos que por la parte que me toca, como creador que soy también, lo entiendo perfectamente. O sea, estos son ilustraciones. A mí es que, por ejemplo, una cosa que ahora que te he podido estudiar un poquito más en profundidad, ya a nivel profesional, más allá el encuentro fortuito en Angoulême, eh, es que mezclas, o sea, mezclas muchísimas cosas, porque
mezclas El Señor de los Anillos, que bueno, evidentemente es de tu época, porque a ti la película de Real Baskin te queda muy allá, porque es del año 78, Sí, sí, pero pero me somos pilló más somos tarde. O sea, mayorcitos. empecé a, Sí, a ser fan del Señor de los Anillos bastante más tarde, porque quería primero, yo soy de estas personas que prefiere leerse primero el libro y luego jugar al videojuego y tal. Y me ha pasado con The Witcher, me ha pasado con el Señor de los Anillos, me ha pasado con Dune, que ahora todo el mundo está con Dune y ¡buah, la película y tal! Pues no, yo atacando las quiero leer novelas los libros. antiguas. Claro, exacto. Sí, pero por ejemplo, tú has mandado, o sea, tienes El Señor de los Anillos, que te digo que me parece perfectamente lícito que te apuntaras al carro con la película de Peter Jackson, porque yo me apunté a la novela cuando vi la película de Ralbagia en el 78. O sea, Sí, digamos que yo que primero la película, después me regalaron, le pedí a los reyes los libros y me los trajeron. sí. Pones a Shoka, que evidentemente es más digamos, más contemporánea, y de Ujú. repente, ahora lo veremos, metes una ilustración de una película del año 69. Entonces, mm, sí, pues si no recuerdo mal, la película del año 69. Mm. Y es cuando Sí. uno se plantea esto, que dice, perdón, o sea, es que no tiene como que, o sea, es un salto temporal muy brusco, o sea, del Señor del bueno, el feo y el malo a Señor de los Anillos hay 30 años de diferencia. Bueno, más de Sí. que 30 años, más de 30 años de diferencia. Mm. O sea, sí, 30 años, creo que la primera vez se estrenó en el 99. Sí, es Entonces, posible. sí, porque la Sí. segunda se estrenó, sí, es que la segunda se estrenó en el año 2002, sí, sí. Yo esas fechas las tengo claras, pues fue cuando yo aterricé aquí. Entonces fue en el año 2002 y yo la segunda parte la vi ya aquí Mm. en Sao. Fue en el 2002-2003 fue cuando la vi. Entonces, esas fechas las tengo más o menos claras. Y das esos saltos temporales. Entonces, y después, ya lo comentaremos, pero antes te lo dije, o sea, en tu cuaderno autobiográfico de cómo sobrevivir con un animalito, que en realidad el animalito es la excusa porque es como sobrevivir en la vida real. O sea, el pobre animalito no, él está ahí, pero ya está. O sea, Sí. él tampoco influye mucho más. O sea, es más fácil lidiar con un perro o con cualquier animal que con la mayoría de las personas con las que no te queda más remedio de convivir a lo largo de tu vida. Además de verdad. También esto, vamos a ver, en el caso de Vampirella, vale que es un personaje antiguo de los años 70, original de Warren, pero Vampirella ha seguido, o sea, lo han seguido Mm. publicando hasta el día de hoy. O sea, no es una cosa que saliera en su momento. Ahí está un Vampirella Aliens, por ejemplo, porque es una cosa, no se quedó, sí, sí, hay un crossover entre Vampirella va al planeta de los aliens. O sea, y está muy chulo, por cierto, además muy bien dibujado. Pero eso es más contemporáneo, pero antes te lo comenté, o sea, en tu cuaderno autobiográfico, junto con tu perrito, que es un señor perro, debo decir, Sí. mezclas las bolas de dragón, que lo entiendo, y más ahora, buah, después de la muerte de Toriyama, aunque solamente Sí. te has encontrado 4 bolas, todavía te queda tiempo para encontrar el resto. Ah, Y sí, claro. encontrar a la madre de Marco. Y fue cuando yo, antes te lo pregunté antes de entrar, digo, anda, es que Marco es de mi época. O sea, Sí. o sea, Marco es de los años 70. Mm. 70, 80, más 70 que 80, vamos a decir, pero principios de los 80. Eh, y eso es una cosa que estudiándote ya a nivel profesional para poder tener este encuentro, porque aunque haya gente que no se lo crea, para hacer estas cosas tienes que estudiar. Aparte de leerte las cosas tienes que estudiar un poquito, o a veces Ujú. un mucho, dependiendo de quién tienes al otro lado de la línea. Eh, o sea, preguntarte a ti cuáles son tus influencias, madre mía, hay que irse poco menos que no sé. Es que, vamos a ver, voy a partir de una base. Y es que yo he sido siempre una persona que, bueno, luego también un poco dentro de mi historia, pues por desgracia también tuve acoso escolar, ¿sabes? Lo que se conoce ahora como bullying. Entonces eso me hizo tener ciertas reticencias a todo lo que se convierta en popular o todo lo que sea popular, por ejemplo, es como, aunque ya apuntaba maneras de pequeña, y ahora te explico por qué. Em, digamos que se convertía en lo mainstream, era como, vale, de esto tengo que huir, porque no quiero ser como esta gente, básicamente. No quiero convertirme en este tipo de personas. Entonces, claro, todas las series que se ponían de moda en mi época, por ejemplo, Los Hombres de Paco, Los Serrano,
yo qué sé, todo eso, digamos que yo lo evitaba, ¿sabes? Yo lo evitaba en Manny. He visto Los Hombres de Paco, Los Serrano, las pocas veces que ahora está puesta de recapitulación. Lo poco que sí que veía, que sí que me hacía gracia, era Aquí no hay quien viva, que es ahora ya se ha convertido en una serie de renombre. Y otra cosa que he comentado es que Señor de los Anillos, en realidad, me aficioné no cuando salió en el cine, porque no lo he visto El Señor de los Anillos en el cine, sino más tarde. O sea, yo El Señor de los Anillos podía haber tenido oportunidad de verlo las 3 horas en el cine y no sé qué. No, yo lo vi en mi casa ya con veintitantos y después de haberme leído los libros. El caso, ¿con esto a qué me refiero? Que no me dejo llevar por las masas en cuanto a las modas. Yo siempre he sido una persona, o siempre intento ser una persona que es eso, como que eso me ayudó a rehacerme o a validarme a mí misma en cuanto a mis gustos. Y eso se transmite en el tema de los diferentes referentes y gustos. Por Un eso, momento, y lo, un inciso. Tiempo. Esta imagen de Porco Rosso, es sí, que lo siento, no solo porque sea Porco Rosso. Esto tiene que ver algo con una campaña de votación, lo que pasa que no lo, exacto. porque el contexto entero, o sea, cuéntalo, hago el inciso, cuéntalo y sigue, porque si Vale. no, porque me parece muy oportuno. Pues mira, por lo de Porco Rosso me parece fue una campaña que se hizo en las votaciones, me parece las generales, que la inició, creo que fue Álvaro Ortiz, ¿vale? Álvaro Ortiz dijo, en esta campaña, es decir, esta campaña electoral, o estas elecciones generales, tenemos que ser lo más reivindicativos y por el hecho de que se nos divida, porque es eso normalmente, bueno, os podéis hacer a la idea de que yo puedo tener unas ideas de lo que se dicen más de izquierdas y que normalmente las izquierdas se suelen dividir, básicamente. O dividir, o lo típico de es que esto no me representa y tal. Y Álvaro Ortiz hizo la campaña de decir, vale, da igual que sea de izquierda o menos de izquierdas, bueno, que no sea tal cual tus gustos y tal, pero tienes que votar porque digamos que la extrema derecha está cogiendo fuerza y no podemos permitir porque al final nos afecta como ciudadanos y tienen unas medidas electorales que en general va a ser perjudicial, es como no ha sido nunca la derecha. Ironía, ¿vale? Por decirlo de una manera, es muy político. Entonces, un montón de ilustradores e ilustradoras se pusieron a hacer lo que había pedido también Álvaro Ortiz, que él mismo hizo, que fue coger el cerdo de Porco Rosso de Estudio Ghibli, a votar y a votar bien. Da igual lo que votes, ¿vale? En cierta medida, da igual el partido que votes, pero que votes bien. Entonces se inundó internet con un montón de cerdos antifascistas, además, porque tiene esta frase maravillosa de prefiero ser cerdo a fascista, ¿sabes? Y fue un movimiento, la verdad es que maravilloso, porque hubo no sé cuántos artistas, pero creo que, no sé, una bárbara cantidad, y hubo una época, creo que todas esas semanas se llenó todo internet de porcos rosos. Y fue No, y maravilloso. la broma privada es que el avión que lleva Porco Rosso es un avión italiano. Sí, cierto, O cierto. sea, o sea que es un hidro italiano que en ese aspecto, vamos a ver, digamos que ahí el concepto fascista está bien utilizado, porque Sí, además ese avión lo usó, un hidroavión similar lo usaron las fuerzas aéreas italianas durante la época de Benito Mussolini. Por eso a mí sí, cuando se utiliza el calificativo de fascista, fundamentalmente está mal, digamos que está mal aplicado, pues eso se puede sí. aplicar a la Italia. Bueno, y se podría aplicar por aquello de que en cierta manera viene directamente de las fuentes originales del fascismo a la Mm. falange española, pero al Además, resto ca- no se le debe, o sea, si lo añades, no es, digamos que una cosa es extrema derecha, otra cosa es fascismo, pero es que más y mm, evidentemente el caso Porco Rosso está hecho toda la idea, claro. porque evidentemente es a lo que se trata. Yo cuando vi la campaña, yo había oído algo, lo que pasa que, bueno, ya más como digo, tengo a alguien que lo ha hecho, me Mm, parece. Y la palabra que te salía antes es que la gente liberal no es tan corporativista exacto, sí, como puede ser la gente conservadora que independientemente, aun con tal de no perder la representatividad que tienen, tragan con lo que tienen, porque exacto. realmente su ideología no. O sea, el problema es que
yo evidentemente no formo parte del mismo discurso que podía tener Benito Mussolini o el fascismo original, que de hecho del fascismo original a Benito Mussolini hay un largo trecho. Mm. Pero lo que no dejo de reconocer es que esta gente tenía una ideología. El tema es que lo que ha venido después no tienen ideología. O sea, Sí. los neoliberales no tienen ideologías, tienen unos principios para continuar marcando el ritmo de la vida de nuestro planeta, pero no tienen Mm. la ideología que podían tener, no la tienen. Es que tampoco les hace falta en realidad. O No, sea, claro. para mantener su estatus lo que necesitan es Mm. alguien que siga manteniendo las reglas. Y el otro lado es mucho más teórico, mucho más académico, por decirlo Sí, así. sí, sí, sí. Digamos que a ver, habrá gente conservadora que sea capaz de aceptar un debate serio, fundamentalmente porque yo lo que considero que para mí el problema no es la derecha o la izquierda, el Mm. problema es que tengas o no tengas libertad de conciencia, que es Exacto, una cosa que en exacto. nuestro país no existe. O sea, tú estás en un determinado bloque político y solamente puedes pensar lo que piensa el bloque político. Y eso, con todo Sí, mi exacto. respeto, es un error, porque la Sí, sí, libertad de sí. conciencia es la libertad. Porque además, vamos a ver, hasta en el libro, hasta de la persona más conservadora o más liberal, puedes ver comportamientos conservadores en una persona muy liberal y puedes ver comportamientos muy liberales en una persona conservadora. Es Exacto. una cuestión también. Lo que dijo el otro día, me dijo hace unas jornadas una dibujante canadiense, cuando me dijo, dice, mira, si alguien me pregunta cómo quiero ser como tú, lo primero que tengo que decir es, mira, mi formación académica es de gestión y dirección de empresas, por lo tanto, salvo que hayas estudiado eso, ya en eso nos diferenciamos. O Claro. sea, no es esa. El que yo ahora sea dibujante o ilustrador a tiempo completo no significa que yo no tenga un bagaje previo. Entonces, yo creo Exacto. que ese es el problema. Y Mm. la filosofía de un hombre, un voto, aunque desgraciadamente después pasa lo que pasa, es la filosofía que debería motivar a todo el mundo, porque si tú quieres que algo, tú tienes que hacer algo para lograr o que algo Mm. cambie o que algo se sostenga porque tú quieres que se sostenga. Pero Claro. la explicación que ha dado también, por eso de ahí el inciso. Ahora Mm. saltamos otra vez, o sea, Sí. y aquí hay otra cosa que evidentemente esto ve directamente de la película, Ujú. de la adaptación de 300 de Zack Snyder. O Mm. sea, a mí lo que me ha gustado de tu trabajo es que tú eres una persona de tu tiempo, pero que no le haces asco al pasado, por decirlo de alguna manera. No, mira, además esto te voy a meter una conversación, me acabo de acordar de una conversación que tuve con un ahora colega en ese momento además que me llevo muy bien, que es Juan Mamayen, el guionista de Alcayos, que publicó, bueno, con Tengu. Resulta que nos conocimos bueno, me invitaron, hizo la Caixa una exposición buenísima sobre el cómic, que se llama El cómic y otra historia, que lo que hizo fue una recopilación de grandes obras del cómic originales y había, pues eso, estaba pues desde El Guerrero del Antifaz, estaba Flash Gordon, estaba Crazy Cat, estaba Little Nemo, claro, todos esos más. Luego, pues ya poco a poco era un paso del tiempo cronológica. La exposición estaba preparada cronológicamente desde el comienzo del cómic o lo que se considera el comienzo del cómic hasta el día de hoy, ¿vale? Pasando pues por todo, incluso los superhéroes americanos, pasando por, bueno, Sin City, pasando pues eso, todos estos. El cómic europeo, francés, bueno, el caso que me voy por las ramas. Hubo un momento que, bueno, me lo traje porque podía llevar a un invitado en la exposición y dije, vente, que sé que te lo vas a apreciar y que te va a encantar. Y hablando en ese momento, no sé cómo fue, que dije que además me paraba más tiempo en la parte o que nos parábamos y empezamos a hablar y tal, y dije, tal, es que yo también, comenté, es que es la segunda vez que vengo a ver la exposición, la segunda vez y esta vez la invitada y vendré una tercera. Se me queda mirando y dice, ¿y eso? Es decir, tú que ya la has visto tercera vez, digo, no, tal, es que primero quiero estudiarlo y segundo es que esto en cierta medida, o lo que estamos viendo, el Flash Gordon, el Guerrero Antifaz, Tarzán también, eh, es al final, bueno, Capitán Trueno, esto es el comienzo de lo que yo intento ser ahora, son los padres y los abuelos, y tengo que aprender de ellos
y luego también respetarlos. Al final es una manera, es decir, si no fuese por toda esta gente y por todo el proceso que tuvieron que pasar ellos, yo seguramente no podría hacer lo que estuviese haciendo. Entonces, digamos que yo intento, los referentes que yo intento coger son siempre los que son, cualquier persona, para mí, cualquier persona que haya conseguido lo que yo intento hacer, para mí ya es símbolo de que tengo que respetarlo y que tengo, respetarlo, respetarla, y que a lo mejor, sí, aunque no me guste el estilo, digo, a lo mejor tengo que aprender algo de ellos. ¿Sabes? A lo mejor hay algo de ellos que yo no sé o que ahora mismo no veo y luego en un futuro veo. Y eso me ha pasado, es decir, esto me ha pasado, por ejemplo, me pasó mira, sobre todo con Cristina Durán, que ahora, pues bueno, nos conocemos y tal, Cristina Durán, que es Premio Nacional de Cómic y tal. Y en un principio yo veía su estilo y digo, no es el que a mí me gusta totalmente, pero digo, seguro que tiene algo que yo no soy capaz de ver y de hacer y de expresar. Y luego, claro, veo la narrativa que tiene, veo lo característico que es su estilo, y luego también la historia que junto a Miguel Ángel Giner hacen un tándem perfecto, y es como, ahora ya entiendo por qué. Y y al final esto es el ver a tus antepasados, sea del modo que sea, ¿vale? Sea quienes sean, pueden ser, pero tienen que ser, al final siempre hay que ver si es bueno o si es buena, tienes que, o si es bueno o si es buena, o si ves que ellos han conseguido algo, a no ser que sea, por Dios. Es decir, también hay que tener un poco de cabeza y hay que tener un poco de decir, vale, lo ha conseguido por sus medios, no por cualquier otra cosa, ¿sabes? Pero al final es un modo de tenerlo siempre en mente y da igual, hay que alimentarse y hay que estar constantemente alimentándose de los antiguos y de los nuevos también. Es decir, puedes tomarte por referentes a compañeros actuales o luego a gente de atrás. Y a mí otra cosa que me ha pasado, que también lo quiero tener en cuenta, es que realmente justo en este momento de 2022, vamos a ver, yo en 2020 fue cuando también tuve un gran bombazo y no, 2019, perdón, 2019. Y en 2020, digamos que me puse a trabajar en ello. Fue cuando también tuve otro romper con todo en cierta medida y dije, vale, me quiero dedicar a esto, quiero empezar a investigar. Y fue cuando me puse en serio a estar dentro del mundo del cómic y decir, venga, pues voy a luchar por ello o voy a empezar a luchar por ello. O al menos sí empezar realmente a conocer, porque había empezado a meterme un poquito dentro del mundo del cómic, pero digamos esencial, más superficial. Y luego ya con eso dije, no, quiero seguir con esto. Y todavía me quedan muchísimos autores y autoras por conocer, por ejemplo, sobre todo americanos. Estoy empezando ahora a conocer la parte francesa y todos los autores franceses. Y yo tengo que decirlo, yo, por ejemplo, hay obras clásicas que todavía no he leído. Por ejemplo, Loisel, la de el pájaro del tiempo, la búsqueda del pájaro del tiempo, por ejemplo. Ese es una de esas grandes obras que quiero leerla y sé que es buena. Luego también, yo qué sé, Mignola, empecé a leer Hellboy y me flipó. John Byrne también, me pasó lo mismo. Y ahí es cuando estoy, luego Annocenti, ¿quién más? ¿Quién más? Ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? La de Wonder Woman, hizo una Wonder Woman, el origen de Wonder Woman, que no me acuerdo, pero vamos, son referentes que hay que tener en cuenta y digo, hostia, ¿por qué no me... Joder, hay que renovarse y hay que estar luego también Glenn Close, bueno, da igual, pero es que soy malísima para los nombres. Y no, en cuanto a referentes, es que es cualquiera que sea mejor, que yo tenga algo o tenga algo que contar. Joder, merece, porque Mignola, a lo mejor Mignola, y tapa, y esto me lo dijeron, que tapa, que tiene esas grandes manchas porque no sabía dibujar ciertas cosas al principio, ojo. Luego ya poco a poco lo pulía, pero gracias a digamos, que no era virtuoso, no era el más excelente dibujante, ha creado un estilo que ahora cualquiera lo reconoce y dices, hostia, pues a lo mejor tenemos que aprender de él, pese a esa... Mm. Claro, porque ha aprovechado una desventaja y lo ha convertido en una virtud y se ha convertido en un estilo. Y es, no sé, aprender de Es los que grandes. Harold Foster y Alex Raymond hubo uno y uno. O Mm, sea, por ejemplo.
O sea, gente como Foster o como Raymond. A mí me pasó, no voy a decir el salón, no voy a decir el evento, pero me pasó una cosa en un salón Ujú. de España, que había una exposición de ciencia ficción. Fui a verla y en medio de unas enormes paredes llenas de originales, Ajá. en medio, sin mucho orden, o sea, sin mucho orden y sin, no sin mucho orden y mucho concierto, sino sin mucha lectura argumental de por qué está eso ahí. Y Ajá. lo digo, no, lo digo como comisario de exposición, o sea, tú tienes que darle una lectura a una exposición. No se trata de colgar cuadros en una pared. Eso es demasiado simple. Había dos originales de Alex Raymond, o sea, que Flash Gordon se publicaba, en la página era Flash Gordon y Jungle Jim. Pero Mm. estaban en medio de ninguna parte. O sea, estaban allí como podían. O sea, si tú sabías qué eran, vale, pero no había nada que los distinguiera de las 300 imágenes que tenían alrededor. Entonces me Sí. acuerdo que eso estaba era una planta alta y en la primera planta, la planta de abajo estaba el stand donde yo estaba, el stand de mi editorial en ese momento. Entonces fui, se lo dije al editor. Entonces el editor y dos autores más subimos a verlo. Entonces, bueno, era la primera vez, en mi caso, la primera vez que yo vi un original, dos originales de Al Raymond. Y bueno, y estábamos extasiados viendo los originales. Entonces una pareja, tenían tener 16, 17 años, el chico, era un chico, una chica, vino, se acercó y me preguntó que por qué aquellas dos páginas eran tan importantes. Entonces, todos los miramos como diciendo, anda, ¿qué nos estás preguntando? Que es cuando te das cuenta que, bueno, tú tienes los referentes que tienes, pero no tienen que ser los mismos que tiene la gente alrededor tuyo. Y Exacto. entonces estaban las dos páginas y justo encima había una silueta de Bar Rogers, que es anterior, primero fue Bar Rogers en el siglo XXI, en el siglo XXV, y después, bueno, de hecho la novela ni siquiera se llama Bar Rogers, se llama Armagedón. Ujú. 2024, ¿cómo es Armagedón? 2045, me parece. Eh, que ni siquiera tenemos una novela, es un relato pulp, pero bueno, yo lo tengo en novela. Perdón por la historia, pero estaba haciendo memoria como en qué formato era. Y tenía una silueta chiquitita porque también empezó siendo tira de prensa, porque de hecho Flash Gordon siempre fue, en el caso de Raymond, siempre hizo dominicales como Foster. Ujú. Y entonces yo le dije, mira, ¿ves estas dos páginas y ves esa silueta? La miró, además la silueta habían cogido un trocito de no cogieron la imagen clásica de cuando se presentó Flash Gordon en la revista Amazing Fantasy, que es Flash Gordon, va Roger volando, sino era a medio cuerpo. Ujú. Y entonces le dije, ¿ves eso y ves eso? Sí. ¿A ti te gusta la Guerra Galaxia? Sí. Sin estos dos no existiría la Guerra Galaxia. Claro. Se me quedaron mirando como diciendo, ¿cómo? Digo, ¿tú ves esto? ¿Tú sabes lo que quería hacer George Lucas antes de hacer la Guerra Galaxia? Sí, un cómic, pero no sé cuál es. Él quería hacer Flash Gordon y no lo pudo hacer porque un director italiano había comprado los derechos. Mm. O sea, uno tiene que aprender. Sí. Vamos a ver, tienes que saber lo que viene detrás, lo que había antes. eh, Perdón por poner el ejemplo, pero el ejemplo lo conozco muy bien. Escribí un ensayo sobre los cómics de Star Wars. En una parte del ensayo comparé una secuencia de Retorno del Jedi con El Príncipe Valiente. Y Uh. hubo gente que se me quedó como diciendo, Dios mío, a ver, hay de todas las páginas, o sea, yo no he visto una página de Harold Foster que no me guste, o sea, ya sea de Tarzán o sobre todo de Príncipe Es que Valiente, es pero una maravilla. hay una página, hay un documental especialmente que es en donde Val está peleando en un puente contra todo un ejército, que realmente Ujú. parece, o sea, da la sensación, o sea, está tan bien dibujado que da la sensación de que el personaje se está moviendo. Y la secuencia en la que Luke está en la barcaza de ella peleando con toda la gente es exactamente lo mismo. O sea, está calcado, es una cosa, Mm. de hecho, hasta el momento, o sea, y a ver, es que es normal porque es que es muy difícil, aunque no seas consciente. Mira, hasta en una película tan denostada, porque es una película muy irregular como el Tarzán que hizo Bodere con Richard Harris, hay un Uh. momento, ah, hay un momento de la película en la primera vez que sale Tarzán, Ujú. que el actor que escogieron, el Mike O'Keefe, se parece mucho físicamente a lo que es el Tarzán clásico, al Tarzán, sobre todo el Tarzán de tira de prensa de Foster.
y Sí. posterior. Y hay un momento en el que él sale, que se queda, además es el momento en que derrota y se pone como esa pose de Tarzán apoyado sobre el animal y con esos gestos, que es exactamente un dibujo de Harold Foster. O Guau, sea, qué chulo. a ver, es imposible escapar de determinadas influencias. Y es más, yo recuerdo cuando se estrenó El Señor de los Anillos, la versión de Peter Jackson, que Jackson dijo, Ujú. no, no, hay una parte que está copiada, o sea, hay una parte de la película que no está en los libros. ¿Por qué? Porque no me gustó. ¿Y qué hizo usted? Yo cogí Sí. una secuencia de la película de Ralph Baskin, que precisamente, y es verdad, o sea, Mm, a Baskin tampoco le gustó, cambió, y Peter Jackson, cuando se hizo su versión, bebió directamente porque claro, por la edad que tiene Peter Jackson, Jackson creció viendo claro, esa película. claro. Y la posterior adaptación a cómic, esa película. Entonces, cuando hizo la versión en cine, la Ujú. primera película, copió directamente lo que hizo Ralph Bakshi en el año 78 en la película de animación. Mm, Entonces, yo creo que para mí una de las cosas y tú que has estado en Angoulême y yo también, que falla en nuestro país con el tema del cómic es la didáctica. Pero la didáctica no solo a nivel de las personas, sino incluso a nivel de la gente que está dentro de la industria. sí, O sea, sí, tú te vas fuera y te sí, pones a hablar con la gente y te das cuenta de que la gente no solo tiene, o sea, tiene los referentes de su momento, pero y en Francia, a ver, en Francia todo perro y gato, como se dice nuestro, toda persona que se dedica al mundo del cómic, te recita de memoria los 50, no los 50 personajes más importantes del cómic francés, y además es que se los han leído todos. O sea, mm, eh, eh, por supuesto, o sea, y no solo los clásicos como Tintín, como Asterix y Lucky Luke, sino cosas muchísimo más complicaditas, pero es claro. que se los conocen todos. Entonces tienen una formación, porque además es que no se trata de copiar, pero ideas originales ya quedan, o sea, realmente no creo que quede ninguna. Es No, un poco vamos a ver. la visión que tú des, es Claro. un poco la visión que tú puedes llegar a dar, pero tú las influencias las tienes, y no solo no tienes que renegar de ellas, lo que Mm, tienes que es decir, oye, he sido capaz de eso, de hacer deberes. O sea, a mí lo claro. que me puede gustar de todo este mundo y lo que me encanta de un salón de cómic, a pesar de que ya te lo dije cuando nos conocimos, ya lo he dicho muchas veces, ya no tengo el mismo ánimo que tenía hace Claro. 30 años, porque Sí, pero es son normal. 30 años de diferencia. Pero el hecho de, no, pero por ejemplo, en Angoulême, a pesar de que podía haber mucha gente, tenías tiempo de andar, tenías tiempo Mm, de pararte, tenías tiempo de pensar lo que tenías delante, incluso hablar con alguien. Y es descubrir cosas nuevas. ujú. Yo creo que eso es, yo creo que eso es una de las cosas que es más el trayecto, el camino de llegar y ver lo que vas a encontrar, porque al final después leer es una cosa mecánica. O sea, después llegas, tienes 14 cosas encima de la cama, te sientas, encima de la cama, encima del sofá, en el suelo, da igual donde lo leas. Mm, Eso ya es mecánico, pero es el hecho de, vamos a ver qué encuentro sí, que no conozca. Como sí, me pasó sí. contigo, o sea, de repente me encuentro con alguien que estaba como un poco. Te voy a poner un ejemplo que creo que te va a gustar. Estabas un poco como el principito en su planeta buscando dónde acabar. Sí, sí, un poco. Sí. A Te, además te- que te- te justo me pillas. faltaba, te faltaba, te faltaba la serpiente que te dijeron que tenía que ir, pero vamos, te faltaba. Estabas más o menos en esa situación. Sí, Pero porque era mi al primera final vez es eso, allí. conoces, Claro. claro. Sí, pero al final se trata de eso. Conoces, en un salón hay muchas cosas que conocer. O sea, primero, Mm, a nivel personal, es cuando te das cuenta que estás en el sitio que tienes que estar. En mi caso personal, mi caso particular. O mm, sea, es cuando realmente estás en tu territorio. Es cuando entiendes, porque sabes, conoces las reglas, sabes lo que tienes que hacer y sabes por qué estás allí. Aunque empieces a trabajar a las 9 de la mañana y terminas a las 9 de la noche. Y ujú, hayas comido, por lo menos no sé en tu caso, en el mío, andando. Porque vas a un sitio, te compras la comida, la comes andando, porque tienes que seguir trabajando, porque no puedes perder 3 horas o 2 horas. No, no, no. Pierde, si en vez de 15 minutos son 10, mejor, porque son 5 minutos más que puedes aprovechar para irte a otro stand y hablar con alguien y ver qué es lo que hay en el stand. Eso totalmente. es lo primero. Y lo segundo es descubres cosas y descubres gente. Entonces, y después está lo que dice en los comentarios que hay en el tercer número de lo que vamos a empezar a hablar ahora. Eh, es todo un ejercicio de estilo. mm, Escribir o crear sobre uno mismo. Porque en Mm, realidad te estás, o sea, quieras o no quieras, te estás desnudando.
Sí, O sea, quieras o no quieras, te estás desnudando. Y a veces es bueno, porque muchas veces, eh, a ver, en mi experiencia personal, los fantasmas siempre corren más que tú. Tú tienes dos opciones: pasarte la vida corriendo, nunca vas a correr más que ellos, o aprender a vivir con ellos. mm, Y yo creo que una buena forma de exorcizar los demonios es, pues eso, escribiendo sobre lo que mejor conoces, que eres tú. mm, Porque nadie mejor que tú para realmente saber cuál es su situación. Y el que escogieras la anécdota de que de repente no tenías nada y de repente pasaste a tener un animalito bien grande, que es lo que tú dices. Sí, es un perro peligroso. Vale, vamos a sentarnos porque ¿cuántos perros matan a personas en nuestro país? No lo sé. ¿Cuántos descerebrados, indeseables, sin nada dentro de la cabeza, más allá de su ego masculino, mm. matan a una persona del sexo contrario? Sí, No quiero ni pensar por dónde vamos. O sea, y puede que sí, también muera algún varón en mano T, pero fundamentalmente, aunque haya no una ideología, aunque haya una forma de pensar que crea, porque las ideologías, una cosa es ideología y otra cosa es la gente intransigente. sí, Aunque haya un segmento de población que piense que este mundo no es como es, este mundo es como es. Y yo que soy, digamos que estoy en la parte dominante, no creo ni en el corporativismo masculino, ni creo en que un sexo es superior al otro, y lo que no creo, evidentemente, es que se estén diciendo mentiras en cuanto a una realidad. ya. Eh, O lo nieguen, eso, eh, o se niegue. Hombre, es que, vamos a ver, repite una mentira 1000 veces y acabará siendo una verdad. ¿Quién dijo Total. eso? Lo que pasa es que los libros de historia son muy malos, ¿Ese porque son fue muy malos. Bueno, si no sé, Maquiavelo o Napoleón, puede ser? ¿O Julio no, César? no, no, Uno de estos. Mm, no, no, ¿no? no. Mm, Más cerca. mm, más Un señor cerca. que tenía, un señor que tenía un doctorado en literatura romántica comparativa, Joseph Goebbels, Mm, ministro de propaganda del Reich alemán entre ostras, 1934 y 1945. claro. Sí. Tal cual, tal Eso, cual. eso es una máxima, o sea, porque también hay muchas cosas que se le aplican a Nicolás Maquiavelo, que nunca dijo Sí. Maquiavelo. O sea, es aplicable lo de la carne débil y la cara durísima a Mortadelo, o sea, eso lo dice Mortadelo y nadie lo va a discutir. Eso, además, es una de las grandes, para mí, es una de las grandes, grandes, grandes verdades que escribió, que en boca de Mortadelo dijo Francisco Ibáñez. Mm, Pero no, el de lo de repite una mentira 1000 veces y se acaba convirtiendo en una verdad, eso es de el doctor, y le decían doctor porque era doctor en literatura romántica comparativa, de literatura romántica alemana comparativa, creo que del siglo XVIII, joder, yo sé que, y además jolín. creo que él, no sé si sacó, mm, no sé si sacó, no sé si, no recuerdo si fue con Lauden o no. Eso Puede no. ser. A ver, un apunte original. De las 12 personas que se sentaron a diseñar la solución final, 8 de ellas tenían un doctorado. O sea que esto funciona así. Sí. Pero bueno, dejándose a un lado, el Mm, hecho de hacer una historia, eh, es que es la excusa argumental. O sea, es decir, de repente te dicen que te quedes con un perrito y al final te quedas con él. sí. Pues te quedas con él. Estas cosas pasan. Sí. ¿Lo ves? Ahora tienes perro. Debe ser más fácil ir a buscar las bolas de dragón con perro que sin perro. No sé. Sí. No, sí, claro, por Yo supuesto, creo que, pero yo creo que. Pero a no, ver, en la historia, o sea, dado que es una obra y además se ve, son 3 números, y se ve la evolución, porque se ve la evolución del primero al segundo, del segundo al tercero. ujú, mm, Sigue siendo, digamos que para empezar o para plantearse ya un trabajo más, trabajar ya, digamos, como dibujante de cómic, ilustradora, llámalo como quieras, como creadora gráfica, sí, no deja de ser de cierta manera bastante complicado. O sea, es un recurso, porque lo has vivido tú, pero también es difícil plasmar en algo que desde el momento que esto lo termines has perdido el control. O sea, en el momento que lo termines y lo pones enfrente de alguien, ya no tienes maldito control sobre lo que has hecho, sí, porque mientras lo estás haciendo, no, mientras lo estás haciendo es tu pequeño tesoro. También haces una maravillosa referencia con el anillo, pero no, no. En este caso, tu pequeño tesoro no sirve de nada. O sea, cuando lo termina, se acabó. sí, Todos podemos opinar de él,
Ujú. ¿Cómo fue el proceso de... me dicen que adopte un perrito, porque originalmente ¿cuánto tiempo tenías que quedarte con el perrito, con Titi? Pues supuestamente, originalmente fue pues hasta que regresase, porque empieza, vamos a ver, el perro era de mi ex, bueno, era en mi momento era mi Este, pareja, en ese momento, exactamente, en ese momento era mi pareja, y me dijo, pues, es decir, quédate hasta que regrese, o luego también incluso se planteó el tema de que yo fuese a Francia, ¿sabes? Y saliese todo bien. Entonces era un tiempo determinado que hasta el momento no se sabía, ¿sabes? Era un periodo indeterminado, pero a lo mejor podía ser 6 meses, un mes y tal, hasta que, pues eso, hasta que, porque lo suyo era durar la relación y luego ya se convirtió en mi ex y ya la cosa, pues eso, no cuajó. Y, pero sí, no sé, no había un periodo determinado. Lo que sí que sabía seguro es que al final, que al principio, o al menos al principio, o al menos el acuerdo que se tenía al principio, era que no, es decir, lo iba a cuidar, pero que no era mío de por sí, ¿vale? Iban a estar los papeles a mi nombre, iba a estar el seguro a mi nombre, porque tiene que tener un seguro del sí, PPP, ¿sabes? Por potencialmente peligroso, que iba a sacarme el carne y tal, pero claro, tenía que al final de que no eso a era lo mío, otro, sí, sí. claro. Entonces, en un principio sabía que era algo temporal. ¿Ahora cuándo? Ni idea, ni idea. Yo sabía, claro, las típicas cosas que se hacen por amor, lo que se dice. Entonces, pues eso fue y luego al final pues se fue alargando, se fue alargando. Luego una cosa que no comentó en el fanzine es que él regresó. Resulta que regresó y vi al final, durante ese tiempo, que bueno, que digamos que no le echaba de menos. Entonces, pues ahí ya empecé a decir, uy, y ya pues eso, la cosa ya fue a peor y ya fue cuando ya definitivamente se cortó la relación. Eh, ¿Cómo fue? O sea, ¿cuánto tiempo has invertido porque, por cierto, lo de fanzine no me gusta. O sea, me refiero, yo esto lo veo, no, a ver, Sí, no, vamos a ver, el que yo no haya pasado por ningún fanzine, entre otras muchas cosas, porque digamos que en Canarias no había, cuando yo era pequeño no había la misma tradición que podía Península. sí. Digamos que yo entré a esto sin trabajar en un fanzine, sin mandar una sola carta al correo del lector ni ninguna cosa de estas. Yo directamente entré ya prácticamente pues Mm, dentro del mercado, también porque también era mayor, las cosas como son. Pero, y no tengo nada contra el tema de fanzine porque hay fanzines, vamos, fantásticos. De hecho, hay fanzines que tienen mejor factura sí, que sí. muchas revistas y que muchos cómics. Yo lo que de todas maneras, yo, sobre todo porque los he visto, o sea, los vi físicamente, Ujú. jamás ahí fui lento de reflejos porque te los dejé, me los tenía que haber llevado porque ahora los tengo digitales, no los tengo físicos. Pero bueno, da igual. Porque siempre quedan muy bonitos en la estantería, pero bueno, da igual. Esa es una historia para otro momento. No tienen, como lo vi físicamente, no tienen aspecto de fanzine. O sea, no están pensados, no tienen la factura de fanzine per se, tienen factura de cómic autopublicado, por decir, si lo quieres hablar así, pero no tienen factura de fanzine per se, porque además tú lo ves y cómo está presentado y toda la historia. Incluso cuando ves el archivo digital es exactamente igual, o sea, está planteado más como un cómic al uso, en blanco y negro, que como el fanzine un poco, no sé, más Sí, improvisado o digamos que con menos vamos, medios o con menos conocimientos a la hora de presentar una historia gráfica como tú lo has hecho. Pero exactamente el espacio-tiempo de tengo la idea, me pongo a trabajar y lo termino todo, ¿cuánto ha sido? Pues son 3 números, eso es lo que te quiero decir. Bueno, ya sí. se han visto en portada. No, pero a ver, el primer fanzine, yo la intención era porque, claro, en el momento ya he explicado que hubo un momento de catacroker, digamos, en mi vida y dije, pues tengo que publicar y quiero publicar algo y hacer un fanzine. Yo llamo fanzine porque al final es una autopublicación y no llegaba así, a lo mejor pues tenía algo más de conocimiento, tenía algo más digamos, sabía más cosas que lo que no se puede, que no es un fanzinear de ground y tal, pero es una publicación en grapa y dije, pues en blanco y negro y tal, y dije, pues mira, esto me lo guiso, yo me lo como, pues es autoeditado, pues fanzine, ¿sabes? Empiezo por algo y empecé por eso.
Entonces, eso fue lo primero, la gracia es que iba a ser solamente uno, ¿sabes? Porque dije, bueno, pues al menos me pongo con esto y ya está, ¿sabes? Y ya pues ya veré. Y claro, luego cuando lo publiqué, que fue en septiembre de 2022, en las jornadas del cómic de Valencia, que era eso, 23-24 de septiembre, a medida que iba pasando el tiempo me decían, oye, ¿y para cuándo el siguiente? Y claro, pues me pregunté, me quedé así como diciendo, no pensaba hacer un siguiente, pero recuerdo que me hice una lista enorme de anécdotas, de cosas que me habían pasado con Titán y de esas tuve que seleccionar y dije, ah, pues como tengo toda esta lista de anécdotas y ya, pues ¿por qué no hago un segundo? Y del segundo dije, pues a lo mejor puedo hacer un segundo, como no me gustaba que sea uno y dos, dije, pues ya hago la trilogía uno, 2 y 3. Entonces ya fue en el segundo cuando dejo ese cliffhanger, esa puerta abierta para el tercero. Pero en un principio jamás iba a pensar que fuese un primero, un segundo y un tercero. Aunque el primero fue publicado por eso, el primero fue publicado en septiembre de 2022, el segundo fue en febrero, no, en marzo, eso, febrero, marzo de 2023, porque ya dije, tenía ya un montón de anécdotas ya hechas y dije, Buah, esto es solamente ordenarlo y saber cómo colocarlo. Y el último fue en las jornadas del cómic de Valencia de 2023. Además, conseguí lo que quería, que era cerrar el círculo de en un año hacer los tres y como que encajase todo bien, ¿sabes? Que fuese simbólico. Entonces eso en realidad fue el periodo de un año, porque fue justo, además coincidieron en fechas de que 24, 20 de 23 y 24 era viernes, sábado y bueno, 25 domingo, y coincidieron las fechas y fue justo el año. Pues te ha cundido el trabajo porque, a ver, yo es que, vamos a ver, el hecho de la crítica por la crítica, considero que no, que eso no sirve de nada, porque al final eso es volcar inseguridades y es caldo de cultivo para los estereotipos, y los estereotipos son la puertita de entrada a los prejuicios, y ya Mm, hay bastantes prejuicios sueltos en la sociedad como para poner más. Pero me gustan las sí, personas que tienen las ideas claras y sobre todo saben en el mundo en el que están. Y hablando contigo me di cuenta además, o sea, que eso tampoco cuesta mucho. Pero a ver, en cierta manera es muy, sí, o sea, más me recordó a Sintún Dálmatas, por ejemplo, el tema del vademecum de los propietarios de perros, que eso en ese aspecto lo hace muy bien. Siempre he dicho que a alguien le traicionó el subconsciente haciendo Sintún Dálmatas. De hecho, Sintún Dálmatas es una película muy poco Disney, porque para sí, empezar, Cruella es lo que es, o sea, Cruella no deja de ser un fiel reflejo de una clase social, en ese caso de los Estados Unidos, sobre todo por su comportamiento. Pero el vademecum de los dueños de perros según el modo de perro es fantástico. Y a mí me encantó, o sea, me encantó la forma en la que, utilizando en cierta manera de excusa, por decirlo de alguna manera, que tampoco es eso, pero utilizando de refuerzo, si de excusa argumental a tu perro, el que ya es tu perro, ¿cómo vas analizando eso, el comportamiento? ¿Cómo vas analizando o sea, muchas cosas? Y eso suele ser algo que no tienes que pasar como un periodo de adaptación, y tú has ido mm, directamente, o sea, en ese aspecto, o sea, como he tenido la oportunidad de leerlo, hemos leído 2 veces, te lo dije antes, o sea, que se me hace poco, me hubiese gustado que tuviese más páginas, y te das cuenta de que no, que no evitas, no haces ascos ni a contar cosas que a lo mejor ahora dirías no tendría que haberlas contado. ujú, Eh, para que lo entiendas, es como al final eres como Groucho en no la secuencia, sino esa maravillosa instantánea que mucha gente no conoce, que es cuando se rodó el camarote de los hermanos María, lo he contado alguna vez también aquí. A ver, era el camarote tal cual y había un cristal donde la cámara estaba puesta detrás del cristal, pero el camarote sí, era real, el tamaño tenía una puerta. Y entonces hay una imagen donde están todos metidos en el camarote. Todavía no han llegado los camareros, pero ya en el camarote, o sea, puedes limpiar el techo porque en el suelo es imposible, no hay sitio para nada. Y entonces, pero pegado al cristal está Groucho y la que iba buscando a su tía Federica,
en el doblaje en castellano, mirando a través del cristal, muerto de risa, la gente que estaba en el otro lado del cristal, que evidentemente era el equipo técnico que estaba en el suelo. O sea, yo creo que Claro. ni siquiera el cámara, o sea, todo el mundo tenía que estar. De hecho, el director lo confesó, que es que era difícil, o sea, que era, además tenían que decir, no se rían muy alto porque se va a mezclar el sonido, porque además en aquella época todo era. Pero lo que me encanta de esa foto es ver que Groucho te está mirando, o sea, Groucho no está mirando la cámara. Groucho Mm. está mirando la cámara, pero porque está mirando un espejo y está viendo como diciendo, se lo están pasando bien a cuesta de nosotros, ¿eh? Y entonces, sí, porque es verdad, o sea, Sí, imagínate, tú sí, estás presente cuando se está rodando esa secuencia, ¿no? A los 30 segundos ya te estás riendo, porque a los 30 total. segundos, cuando le estás haciendo el pedido, te estás riendo, y después el diálogo es cada vez más Sí, surrealista, pero es eso, es el Groucho mirando a través del espejo como diciendo, ajá, mira la que hemos hecho, es como el niño chico que ha hecho una trastada sí, y te sí, sí, está, porque sí. además Groucho tenía cara de niño malo, y entonces tú Mm. ves a Groucho, mira como diciendo, mira la que hemos montado y todo el mundo revolcándose en el suelo. Pues tú haces lo mismo, o sea, tú estás mirando a través del espejo, a través del cristal, estás diciendo a la gente muchísimas verdades de los comportamientos de las personas, el vademecum de la gente, lo ridículo que puede llegar al ser humano y sobre todo me encanta cuando dices todo lo que tienes que hacer para poder viajar con un animalito y a las Sí, personas no, y hay personas, hay muchas personas, y yo que tengo que viajar mucho, lo digo por experiencia, que habría que meterlos en una jaula sí, para poder sí, viajar sí, 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 tal cual, con ningún coincido. respeto. Hay muchas personas que hay que meterlas en una jaula y meterlas en la bodega, porque Sí, ya pasar un control de seguridad con ellos es una pesadilla, pero todo lo que es el vuelo puede ser una pesadilla y media. O sea, sí, sí, el sí, subir, el que se encuentre en el sitio, que no sé qué, que no sé cuánto para arriba y para abajo, y resulta que a los que le ponemos 1000 peros es a un animalito que ahora mismo está al lado tuyo, que me lo enseñaste antes de que está dormido y es como si no sí, estuviera. sí. Aquí Dice, lo tengo. pero él es el que tiene que tener, hay que tener 35 controles porque el animalito es un perro peligroso que puede llegar a ser, pero el ser humano es el más peligroso, como dice Guillermo del Toro, es el monstruo más peligroso que hay en el mundo. Sí. El universo, es realmente el monstruo real es el ser humano y resulta que el ser humano puede hacer lo que le dé la gana. Y Mm. tienes que trasladar al perro y son todo complicaciones. Y esto, tómalo como, o sea, no es decirte algo por quedar bien, porque ya soy muy mayor para decir esas cosas. O sea, ya eso, lo siento, lo hacía cuando era un adolescente. Eso no suele ser normal en una persona que está empezando. Suele ser normal en alguien que lleva ya tiempo, que digamos ha tenido un cierto periodo de introspección. Evidentemente tú tienes una experiencia previa, pero en esta historia entiendo que más la gente te pidiera más porque es que es muy fácil verse representado o es muy fácil ver representado a alguien que conoces, porque la gente que estás viendo o sea, está, evidentemente, tú me lo has dicho antes, es mejor representado el perro porque es lo que tú querías, es el personaje principal. Mm. Y digamos que los humanos están un poquito más difusos o menos, peor definidos. Sí, Pero lo que estás contando es absolutamente real. Y yo entiendo que la gente cuando leyó el primero quisiera el segundo y cuando leyó el segundo quisiera el tercero, porque en realidad es muy fácil identificarse que eso es una de las claves. En eso demuestra que eres una buena creadora, porque eres capaz de observar, asimilar y después llevar, en este caso, a un papel aquellas cosas que has visto. Y además de mm, forma creíble, no, ni de forma idealizada, ni de forma chupi chupi, ni no sé qué, no sé cuánto. Si a un claro. perrito ve que saca de una hamburguesa, o sea, si un perrito está contigo y uno, voy a dejarlo ahí, le da Sí, una papa frita, patata en su tierra, sí, eso es, como dice Mafalda, darle un terrón de azúcar a Fidel Castro en Cuba. O sea, es sí, ridículo. sí, sí, sí. Y entonces, si se cae una hamburguesa, no te extrañes con el nuevito de 40 kilos, vaya por la hamburguesa. Pero vamos, es que eso también lo haces tú. O sea, también lo Claro, harías tú en las mismas circunstancias. O sea, el problema es como la famosa frase de persona mayor pone en el borde de una mesa algo, un niño pasa y lo tira, la culpa es del niño. No, claro. O un el gato. niño no tiene ninguna culpa, es el cerebrado, es el Claro. descerebrado de esa persona mayor que no tiene nada dentro de la cabeza, la cabecita para llevar los pelos, la que no tiene que poner una cosa en el borde de la mesa habiendo más espacio. El Ujú. niño tropieza sin querer o simplemente lo ve o quiere hacer cualquier cosa y después la culpa es del niño. No, el niño no tiene culpa. Tampoco el perro tiene culpa de que la sociedad humana sea un auténtico desastre. Claro. Y eso lo plasmas y lo plasmas muy bien sin requiebro estilístico, sin derroche, no, no, tal cual. En algunos momentos parece realmente
Parece que estás escribiendo un diario, que de vez en cuando pones un dibujito. Ay, pues no lo había pensado. Es lo que sí que es verdad, lo del diario. Pero sí que es verdad que son cosas o que tengo muchas cosas apuntadas. Además, siempre intento ir con el móvil porque tengo el bloc de notas y tengo el bloc de notas lleno de cosas que me han pasado. Por ejemplo, yo recuerdo yo siempre lo cuento, que yo cuando pueda o no, a lo mejor, pero es de estas cosas que me guardo, que los peculiares, bueno, hay una parte que es una sección de personajes que me encuentro por ahí Sí, y hay un señor. Es decir, bueno, hay un par de señores que tengo, pero sobre todo hay uno que creo que es el que más difícil se va a representar, pero ojalá, por un lado, porque ya veremos cómo lo meto, em, que es un señor que se dedica a correr y correr con una armónica, pero es que correr tocando la armónica, la de sopa de caracol. ¿Sabes? Y claro, de repente, yo recuerdo además de estas anécdotas que tengo, de que me lo crucé al principio, sigo caminando y de repente me sale el sopa de caracol. Claro, y es de estas tonterías y claro, el perro se me queda mirando con cara de qué pasa. O luego otra vez que me ocurrió que gente que lo ha reseñado y que también lo ha reseñado, algún que otro programa, algún que otro podcast y tal, y que me llama la atención y dice, no, tal, a la gente que tiene el perro le va a gustar mucho, porque por ejemplo, cosas tan sencillas que no se suele hablar de cuando de repente tu perro claro, tú tienes que recoger sus excrementos. Y de repente te pone un excremento enorme, ¿sabes? Te da un platazo que tienes que recogerlo. Y claro, en mi caso, un perro pequeñito no. Pero en mi caso, si este me empuja o no le digo que se siente cuando se tiene que sentar, porque luego se va a cualquier lado, pues luego de repente me tira y yo con la caca en la mano por recoger, ¿sabes? Cosas así. Y claro, decía, recuerdo que ese tipo de cosas, dice, "Ah, es que no se suele hablar". Pero claro, es un poco mi día a día. Es al final, yo tampoco lo quiero adornar, no me gusta adornar la realidad, a no ser que sea para reírme de ella un poco, porque mm, vamos a ver, soy una persona que vamos a ver, piensa que o intenta pensar que el mundo de por sí es bastante. Es decir, la vida tiene cosas muy buenas, obviamente, pero si añadimos cosas o la decoramos, al menos que sea para pasarlo bien o para reírnos, ¿no? Porque para añadir desgracias ya no hace falta mirar mucho más allá. Es decir, ya, por ejemplo, que hace relativamente poco salió el del Abismo del Olvido de Paco Roca y Rodrigo Terrasa. ¿Qué realidad más cruel puede haber más allá? Y Paco lo retrata súper bien. Además, es que es un narrador excelente y Rodrigo Terrasa ahí también, pero vamos a ver, si ya tenemos todas estas barbaridades, ¿por qué no reírnos un poquito de la realidad? Entonces, pues eso, y por eso lo de las bolas de dragón, por eso lo de la madre de Marco, de todo lo que hay que hacer. Y sí, es un poco de reírme también de mí misma y reírme también de las situaciones. En este caso, has comentado lo de tener un perro, eso potencialmente peligroso y que no dejen llevarlo a cualquier lado. Y es verdad, yo, por ejemplo, algo que me llama bastante la atención, que sinceramente en cierta medida no entiendo, es que para ver el billetes de tren y Renfe estaban estudiando el cómo llevar a un perro o cómo transportarlo en el tren para tenerlo justo al lado de que no vaya en un cajetín y que es hasta 40 kilos para que pueda coger. Entonces, claro, la gente que lleve mastines o rottweilers también que pesen 80, porque hay rottweilers que pesen 80, que es como una persona. Ojo, que el asiento mm. puede con ella, porque hay personas que pesan 50, 60 o 100 kilos. Entonces, pues, entonces es ese tipo de cosas absurdas que yo intento señalar, pero al menos señalar con un poco de gracia, ¿no? Riéndome un poco en plan de esto es absurdo, esto no tiene lógica, esto no tiene. Y sí, es decorar un poco la realidad, porque luego también hablo de otra cosa que es el hecho de que estoy cuidando un perro que en un principio no es mío, pero que luego de repente empiezo a desarrollar un cariño, porque es verdad, se desarrolla cariño, pero está el pozo ese lo tengo es decir, de qué va a pasar cuando vuelva, qué va a pasar cuando mi expareja regrese, ¿qué voy a hacer? Si ahora de repente y veo además que está bien cuidado y está feliz conmigo, ¿sabes? Mm. No, pero a ver, que todo eso, yo estoy diciendo todo eso es importante porque después otras cosas que me has mandado, que las he leído para hacerme una idea más clara,
Sí. Y ya lo comentamos cuando nos conocimos. Tú eres no tremendamente crítica, sino eres tremendamente realista con los males que tiene la industria en nuestro país. Ujú. O sea, más que los males, las taras que que tiene la industria gráfica y sobre todo el mundo del fandom, porque en realidad problemas, Sí. los problemas que se han sembrado y cuidado para que crezcan hasta el nivel que se han tenido a gusto y a conciencia. Mm. Entonces tienes una reflexión sobre tu asistencia a eso, a eventos y demás, las personas que encuentras, las personas que no encuentras, lo que se hace, lo que no se hace, y tus propias opiniones, donde es que más en ese aspecto eres muy polifacética, pasas de un diario de viaje, un diario vital, a hacer realmente haces una columna de opinión gráfica, porque das tu opinión. O sea, como alguien que no lleva demasiado tiempo. O sea, Ujú. hay personas que te dicen, no, es que tú para poder opinar sobre algo tienes que dar mucho tiempo en una disciplina. Y yo digo, no. O sea, No. tú tienes que llevar, o sea, un tiempo, evidentemente tienes que tener una experiencia, tienes que haber vivido todo lo que puedas vivir y Sí. sobre todo tienes que tener un criterio para poder opinar, o sea, tener digamos, unos datos empíricos, o en este caso asistenciales, para poder criticar, entre comillas, o por poder cuestionar más que criticar, cuestionar determinados comportamientos. Y Mm. evidentemente vamos a ver, queda muy claro. Y eso tampoco es una cosa muy habitual, porque normalmente la gente cuando empieza, a ver, empiezas queriendo llevarte bien con todo el mundo y eso, señores, señoras, señores, cuando llegas a una determinada edad, sabes que eso no es posible. O sea, Además de verdad. porque además es una cuestión de principio, es una cuestión de que Sí. si pretendes hacer eso, todo el mundo va a sobrepasar esa línea que todos tenemos que trazar, porque si no es imposible convivir, Ujú. porque la gente no respeta tu espacio por lo general. Entonces pierdes demasiado tiempo intentando llevarte bien con todo el mundo y ese tiempo tienes que utilizarlo precisamente para otras cosas más importantes. Pero tú Sí. no, tú en ese aspecto también has llegado, llevas el tiempo que llevas y no tienes ningún pudor y ningún problema en plasmar, y voy, me meto ya en consideraciones de el podcast en el que participas o en los foros que puedas asistir, porque eso ya digamos que es a posteriori. Digo, a nivel de tu trabajo, tú reflejas claramente eso en una de las cosas que has hecho, como los modos, maneras y aquello que no se cuenta sobre el mundo del fandom. Y eso tampoco suele ser muy habitual en una persona que acaba de llegar. Una persona que lleva 25 años, bueno, ya es que se da hasta, digamos que ya te invitan a que cuentes cómo era antes y cómo es ahora. Te lo digo por experiencia propia. Pero por lo general los que están empezando, no, los que están empezando pues como que tampoco quieren no darse a conocer demasiado, pero tampoco meter demasiado ruido. Y yo creo que en realidad si tú quieres que algo cambie, tienes que hacerlo en tiempo real, porque si estás esperando que Sí. venga alguien y te lo haga, No, sí, claro, ni de coña. Ni de coña. Además que, vamos a ver, tampoco yo entro y he llegado y he entrado sin ningún tipo de pretensión. Yo, yo básicamente lo que es, además hablando con esto, con colegas y demás, yo digo, a mí que me dejen dibujar y que me dejen hacer lo que quiero, porque es lo que quiero, de lo que quiero vivir. A mí no me metáis en mierdas y tal, que sí, que hay cosas que por desgracia, pues te puedes encontrar con ciertas personas que quieren, y lo tengo que decir, me han ido a putear y me han ido hablando mal y pronto, me han ido pues eso, a hacer daño a mi imagen y a intentar. anular, condicionar, Sí, sí, la lista. sí, 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 de Lo alguna de que, manera. sí, no, 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 de una manera muy clara. O sea, no, Sí. aquí no hay de alguna manera. O sea, yo Mm. ya estoy y como yo ya estoy, no quiero compartir mi espacio contigo. Aunque no tengamos, aunque vamos, no choquemos ni de casualidad, porque yo hago A y tú haces T. O sea, ni Claro. siquiera es que yo haga A y tú hagas B. No, no, es simplemente es que este espacio es mío, es lo de, y te lo dice un niño que no solo no, o sea, que no sabe jugar al fútbol y se siente muy orgulloso. O sea, nunca tuve una pelota, ni nunca Ujú. quise jugar con la pelota de nadie. Claro. Pero es que en nuestro país hay demasiados dueños y dueñas también, porque en eso no se escapan. En eso no hay distinción de sexo. Hay Mm. demasiados dueños barra dueñas de la pelota que te dicen no lo que debes hacer o no debes hacer, dónde debes estar o dónde no debes estar. Mm. Y eso es un problema. No sé, claro que es un problema. Al final, el hecho.
lo importante, y esto vamos a ver, yo tengo 31 años, tampoco es que sea súper joven, pero yo digamos que he tenido una introspección y un estudio introspectivo muy profundo como para decir, yo ya no estoy de tontería, yo no, ya no estoy para tonterías, y yo Eres ya un tengo claro, adolescente. Lo ojalá, siento, es ojalá, así. pero yo lo que quiero es a mí dejarme dibujar, a mí dejarme que hacer mis cosas. Y yo ahora mismo, porque es verdad, yo quiero hablar de mis mierdas, básicamente, hablar de mis cosas, ya sea, pues eso, de mi perro o de las próximas creaciones que haga, porque quiero hacerlas. Y, y hay gente, y el tema desde que haya este, digamos, vamos a decir, mundillo, y que nos queramos tapar unos con otros y tal, em, hay gente que yo tengo claro, yo sí que es verdad que esta gente que ha intentado, que ha ido a hacer daño, yo no pienso, yo en mi caso no me pienso dirigir ni la palabra, y eso ha pasado, ni dirigirle la palabra y decirle, o decirle, o tener que decirle cuatro cosas, que ya no pierdo el tiempo en eso, yo lo que quiero es dibujar y que me dejen en paz, dibujar y me dejen en paz, y si quieren quedar para tomar una cerveza o lo que sea, me refiero, es decir, yo jamás voy a yo la gente, en ese sentido de que, vale, tendré mejor relación con unos o peores, pero eso de decir, oye, pero eso es normal también, pero ya estoy cansada de estar agradando a gente, yo estoy cansada de tal, y si hay algo, por ejemplo, de una persona que no me encaja y veo que no, pues directamente que no. Luego hay otros que digo, pues mira, contigo, pues eso, tomo una cerveza contigo tranquilamente, me fliparía de estos que hay conexión en el sentido de que, pues eso, de colegas, de amistad y que hay buen rollo, pues sí, por supuesto. Luego cada uno tenemos nuestras taritas. A mí hay veces que me pasa que me da la ansiedad social y digo, buah, me pasó, y a mí me pasó hasta hace nada, de que no contesto en todo el día porque me da un ataque y un tal, pero esto, además de eso, que la gente que es cercana a mí lo sabe, en plan de, vale, pues le pasa esto, pues no pasa nada. Pero esto al final, esa gente es con la que te tienes que quedar. Y ojo, ojo, que esto me parece muy importante, no solamente dentro del mundo del trabajo, y dentro del mundo del cómic en este caso, de la ilustración o lo que sea, sino fuera, porque realmente ahí es donde fuera, y donde una relación sea solamente tenga que sea totalmente equilibrada en el sentido de que ni esta persona tiene nada que sacar tuyo en beneficio suyo y al revés, y me refiero en el tema laboral o en el tema del dinero, y que solamente sea una relación que es eso, de que lo único que tenéis que sacar es amistad, ahí es. Y yo puedo decir joder, que sigo conservando amigos y amigas de ese tipo, pero luego también dentro del mundillo, que por supuesto, pues eso, yo cada vez que me anuncia cualquier cosa, pero claro, es al final, es que es eso, jamás las críticas siempre van a llegar de un modo u otro, y que esa es otra, las críticas van a llegar, tienes que ver cuáles son realmente destructivas o cuáles son constructivas, porque puede haber de las dos, Mm. pero luego también cuáles van a, eso, cuáles son las destructivas, y sobre todo, que es una frase que a mí me gusta siempre tener mucho, porque a mí me gusta el estoicismo, la filosofía y tal, es lo que piensa la otra persona no es asunto tuyo. Al final sí, tú No, podrás no, por pensar, supuesto que no. claro, es al final Y eso, además no lo y puedes controlar, y además no exacto. solo no puedes controlar, sino tampoco tienes que controlarlo. O sea, lo más que puedes llegar a hacer, a ver, en un determinado momento de tu vida, y eso digamos que lo tengo asumido también, te empiezas a hacer preguntas. Ujú. Mira, te voy a dar un ejemplo, una, y no tengo tampoco ningún poder en reconocerlo, una de mis películas preferidas, será porque digo, la vi pequeño, después la he ido viendo mayor, y incluso he llegado a tener una relación con la hija. Es 55 días en Pekín, que fue una película que se rodó en Madrid, Uy, con esa el no sé cuál estudio de es. Samuel Bronston. Ujú. Y bueno, yo he tenido la oportunidad incluso de hablar con su hija, Andrea Bronston, que vive en España. Y, y con rodaje, la película fue en los años 60, y bueno, yo empecé a trabajar en todo lo que es el área de cine en los años 80. Y entonces hay una secuencia donde el personaje que interpreta a David Niven, que es el embajador británico en China, en Pekín, que es el que decide no irse, y al final todo el mundo se queda allí, porque si él se quedaba y los demás se iban, todos iban a quedar muy mal, que él está tumbado en medio del follón, del fárrago en el que se ven metidos durante 2 meses, está tumbado en un sofá, en un diván, en cualquier sitio,
Y entonces viene la mujer y le pregunta qué le pasa. Entonces él le dice, bueno, pues me estoy preguntando qué he logrado hacer en mis 22 años de carrera como diplomático. Él había sido militar primero y después diplomático. Y acaba eso destinado en China. Y claro, por culpa de su obstinación, por decirlo de alguna manera, pues eh, no sé cuántas miles de personas, no sé si llegarán a miles, cientos de personas de países tan distantes como Reino Unido, Francia, Rusia o Japón, o Estados Unidos, se vieron metidos en un follón de proporciones cuasi bíblicas, siendo 4 monos contra miles y miles. Nunca, yo creo que nunca se sabrá cuántos bosses realmente atacaron las legaciones eh, europeas occidentales en Pekín. Y entonces él se pregunta a sí mismo, por eso, porque ya tiene una edad y ya se supone que está en, digamos que por edad, viene a ser como su último destino antes de que se jubile y vuelva al Reino Unido, se pregunta a sí mismo si qué ha conseguido, si realmente lo ha hecho bien después de llevar esos 22 años como diplomático. Entonces yo Mm. creo que hay un momento en donde sí, en donde es hay momentos en los que no te queda más remedio eso que ponerte delante del espejo y entonces aceptar realmente quién eres. O sea, te guste o no te guste. Y Sí. además eso no hay que hacerlo después de 22 años de carrera profesional, eso hay que hacerlo más a menudo de lo que la gente piensa. Ujú. Pero no deja de ser, digamos que refrescante, perdón por usar la expresión, el encontrarse con alguien que no lleva en esto ni 10, ni 15, ni 20, ni 30 años, sino muchísimos menos, pero que tiene el desparpajo y la capacidad eso de poner encima de la mesa desde eso, del vademecum de dueños de perros, desde el normal hasta el más ridículo, porque lo hay así, o sea, vamos a decirlo claramente, así, o Ujú. el que tiene el animalito porque mola, o hoy tengo un animalito. Yo es que hay gente que le diría, la única mascota que podrían tener es una piedra, por decirlo Sí. claramente. Y ni le Y además tú darían de sabes, comer. sí, no, pero sabes la anécdota de la piedra, o sea, lo de la piedra mascota no es un invento, la piedra mascota es eh, un momento en que un señor debió decir eso, y entonces otro señor que estaba al lado se le ocurrió vender una piedra mascota. Y la piedra mascota era una piedrita, un cantito rodado monísimo, que te lo mandaban por correo, una cajita monísima con una notita de instrucciones. Y todo aquello costaba con gastos de envío, te estoy hablando de la década de los años 70, esto es pregunta de examen en la facultad. En los años 60 te costaba $1. Ostras. El señor vendió 5 millones de piedras. Ostras. 5 millones de... Bueno, llegó a tener que, porque al principio las cogía, llegó a tener que ir a una cantería a comprarlas porque la demanda era tan brutal que tuvo que montar. Y hoy día, o sea, de hecho hay una edición, creo que por el 30 aniversario, que reproduce la cajita original y demás de la piedra mascota, que después hay una serie de Disney que se llama Imaginary Movers, que el señor Nick Nack coleccionaba piedras, que es el señor, Ostras. como la parte gris de la historia. Entonces el señor Nick Nack, fíjese lo que uno ve esa serie del canal Disney, además está muy chula. Eh, el señor Nick Nack en su despacho tiene detrás de él, en vez de tener cajas, tiene un montón de estanterías con un montón de piedras. Entonces, hay gente que lo que tiene que, para lo único que está capacitado es para tener una piedra. Y aún Sí, así yo no creo que lo hiciera bien. Aún así no creo ni siquiera que fuera capaz de limpiarle el polvo a la piedra. Pero una de las seguro, cosas que te seguro. decía, con la piedrita habría que, o sea, las muchas boberías O que la diría pone uno, yo tengo la piedra de mascota. apoyar, de esto, de cómo Sí, sí, se no, dice. cómo tienes que ponerla y cómo tienes que cuidarla, que tienes que limpiarla y toda la historia, porque tú tienes que tener a tu piedra, tienes que cuidar, es tu piedra mascota y como mascota que es, tienes que cuidarla. Hay Sí. gente que es que lo más que llegaría es tener una piedra mascota y ni siquiera creo que fuera capaz de cuidarla como es debido. Pero Sí. ese va de Mekun y el hecho de que tú vayas a un salón y te encuentres con los problemas que te encuentras y las carencias que te encuentras y que siempre estén los mismos y que se hayan quejado de un año para otro, no hayan cambiado absolutamente nada y que encima esté, o sea, y que no sean lo que tú me dijiste y lo reflejas y lo piensas igual que yo. Si tú cobras una entrada, Ujú. ten asumido que tienes que ofrecer algo, no es un Sí, sitio donde entras, pagas una entrada ¿para qué? Para comprar. No, eso lo puedo hacer fuera. O sea, me puedo reunir fuera con mi gente, como dicen en España, con mis colegas sin pagar una entrada. O sea, si pago una entrada es porque me vas a dar un valor añadido. Pero claro. si tengo un animalito, también es... eh, y eso es una cosa que yo valoro mucho, porque si con los mimbres que tienes ahora eres capaz de plasmar eso,
y no te pasas al reverso tenebroso haciendo cosas que a lo mejor te den más de comer, pero realmente pierdas tu identidad en ello, que también le ha pasado a mucha gente, porque desgraciadamente hay que pagar las facturas de comer todos los días. Si mantienes ese espíritu, la verdad es que está muy bien. O sea, la verdad es que merece mucho la pena, porque te digo, lo que tú has hecho, estos tres cómics, digo, quito lo de fanzine, te los lees, no solo te los lees en un suspiro, sino que además llevan a una segunda lectura. Mm, Porque de primera tada pues, te los lees, claro, porque te los lees rápido, pero después, por lo menos en mi caso particular, también es que este es mi trabajo, entonces yo quizá hago un análisis quizá un poquito más sesudo que la gente normal. sí. Bueno, sí, que la otra Bueno, gente, porque yo normal no soy, pero la gente se se te queda, quedan por cosas en ejemplo, la con cabeza. se queda con la anécdota de las chicharras, por ejemplo, la de la hamburguesa, Sí, la sí, de sí, la exactamente. lavandería. Sí, 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 y la de Frankfurt, que también es muy buena, Ay, sí. pero esa está muy bien, esa me encantó. Y el perrito es una monada, por cierto, el perrito, si dibujaba una monada en vivo tenía que ser No, lindísimo, en o vivo te lo lindísima. comías. O Sí, sí, sea, por eso. era maravilloso. Era una monada, pero es el hecho de que se te quedan cosas en la cabeza y después tienes como ganas de releerlo en cierta manera para confirmar lo que has pensado. O sea, lo he leído y muchas veces porque tú muchas veces eso tienes un montón de influencias y mezclas unas cosas con otras. No, no, en este caso no. En este caso está muy bien planteado. Y yo creo que eso es lo que... Y después el hecho de que seas capaz de mezclar todas las influencias que tienes y darle salida de la mejor manera posible, también es una forma de, sobre todo, porque tú no lo verás desde ese punto de vista, pero hay gente que puede estar viendo esto que está todavía en el camino, o sea, que todavía no he publicado nada, que tiene 32 libretas llenas de garabatos, perdón, he dicho 32 libretas llenas de bocetos, de ideas, no sé qué, no sé cuánto, Sí. pero tú ahora tienes una libreta, pero lo has llevado a cabo. Y el hecho de que muchas veces hay gente, yo lo digo por gente más joven, que como que les da miedo mezclar cosas nuevas, el pasado con el presente, porque tienen la sensación de que la gente que les rodea no van a ser capaces de conocer los referentes. A ver, es cierto, o sea, Mm, hay cómics o hay películas o hay series de televisión que tienen el apartado normal y el apartado chiste privado, que solamente entiendes tú si sí, sabes de lo que están hablando. claro, Además, se nota, tú vas a ver una película y hay momentos en los que solamente nos reímos los tres que entendemos. claro. ¿Por qué? Porque sabemos, yo recuerdo cuando vi la primera película, Los Guardianes de la Galaxia, Ujú, que al final sale un pato que no es un pato extraterrestre. Y entonces cuando terminó, es que eran tres chicas al lado mío. Entonces le preguntó dos eran finlandesas y una no sé, creo que era sueca, pero hablaban con ella en inglés. Y entonces le preguntó, ¿y tú sabes ese pato quién es? Y claro, yo me quedé así, miré, y la chica se me quedó y me dijo, ¿tú sabes quién es? Digo, claro, Howard. jugar el Howard, pato, ¿y quién es claro. Howard? Howard el pato. ¿Y quién es Howard el pato? Claro, entonces me quedé diciendo, a ver cómo les explico yo, un personaje creada por Striker en los años 70, a ver cómo más o menos se te va a explicar, pero claro, yo cuando vi al pato dije, anda, el pato. Pero claro, si no sabes quién es jugar el pato, vamos a ver, ves a un pato metido en una especie de pecera, un pato bastante mal educado, y dices, ¿y este demonio quién es? O Claro. sea, está la sección de chistes privados, que eso Mm, pasa en todos sitios, depende de la disciplina, te va a pasar. Te puede pasar con la sí, música, como te puede pasar, es como el hecho de que la gente no, o sea, la gente va a un concierto de Metallica y no sabe que la música al principio del el feo y el malo. O sea, claro, porque al líder sí, de Metallica le priva a Morricone, entonces ellos empiezan sus conciertos con la música del trío, del duelo, de la imagen que sí, tú sí. tienes, por eso la has escogido, porque al líder de Metallica es que le priva. Entonces, para él empezar el concierto con la música de Morricone es como, Dios mío, es lo que tengo que hacer. Sí, Entonces, sí, claro, sí. pero si no sabes quién es Mm, Ennio Morricone o no has visto las películas, pues dices, bueno, ¿y esta música qué tiene que ver esto con Metallica? Pues mira, tiene mucho que claro, ver, porque en realidad ellos se han criado con esa música. Tú al final eres sí. producto, lo que dijimos, de todas esas influencias. Y entonces Mm, es lo que a mí me ha gustado mucho el hecho de que tú no tengas ningún problema en mezclar unas cosas con otras, entre medio de la anécdota simpática de eso, del perrito que le dan la papa y se queda como diciendo, te estás riendo de mí, porque tú has visto el tamaño que yo tengo, me das una papa, que eso no va a sí. ningún sitio y después va como va. Tiene reflexiones muy serias, pues Mm, tiene reflexiones muy serias y tiene eh, casi diría yo, en cierta manera existenciales. Y eso es lo que hace tremendamente atractivo tu trabajo y tremendamente válido, porque además tú lo has dicho antes, o sea, da igual, vamos a ver, aunque la gente piense lo contrario, sobre todo los que cogen el rábano por donde no es, hay historias de Spider-Man
que son serias hasta la extenuación. Ujú, O sea, en cierto. Spider-Man se ha tocado el abuso, la violación en el personaje de ¿Mary Jane? no. Ay, me va a salir. Puede ser ¿Gwen? Catwoman. No, no. Es posterior. De Felicia Harley, el personaje Ay, no es Catwoman, no me sale ahora. Ah, Black Pero Cat. sí, Black Cat, exactamente. O sea, hay Sí. una historia donde realmente se plantea como lo que es la violación pura y dura de Carol Danvers en Los Vengadores, en un cómic absolutamente lamentable de leer en cuanto al desparpajo con el que plantean algo que no se debería plantear, como plantean muchísimas otras cosas. O sea, hay cómics tremendamente serios y da igual que el personaje sea uno, que sea otro, que sea otro. Porque en realidad, Ujú. a ver, los abusos a menores se plantean de una forma brutal en un cómic de Spawn. O Sí, sea, sí. sin ningún tipo de óbito y cortapisa. O sea, eso es lo que no se debe hacer. Entonces, O, lo- el hecho de que o luego sea Alan Spawn Moore un demonio, también. exactamente, pero sí, pero por ejemplo, el caso de Moore, digamos que está como el escritor, el guionista serio. Estoy hablando de Sí. una persona mucho más denostada como puede ser Tom McFarlane con Spawn, o un personaje como Spider-Man, o un personaje Ujú. o con Superman, o con Wonder Woman, o Sí, con Mrs. Marvel, sí, o con lo que quiera. O que sea, que encaja. Claro, que no encaja, que es más tipo, es más mainstream y que no esperas que de un personaje exactamente, tan mainstream de repente salgan estos exact- temas serios. exactamente. Pues eso Mm, lo siento mucho, eso no es verdad. O sea, eso es cuestión de, hay historia, porque al final incluso un personaje tan como puede Superman, tiene cómics sí, serios. O sea, porque en sí, realidad es lo que tú quieras contar, es la historia que quieras contar. El hecho de que la persona vaya vestida de una forma o de otra, eso es absolutamente secundario. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que hace, al final eso es lo que hace válido una historia, ya sea literaria o gráfica, y es lo que hace válido el trabajo de una persona. Y por eso, digo, no solo ser de los que se congratula de sí mismo, pero Angoulême me ha servido, entre otras muchas cosas, para darme cuenta que mi instinto sigue estando donde tiene que estar. Entonces, porque te digo, ver tu trabajo, estuvimos una hora hablando, pero en tu trabajo sí, invertí eso, poco más de un minuto, porque es verdad. tampoco me hizo falta más, porque en realidad Mm, tampoco me hizo falta más. También se supone que cuando alguien te sabe vender algo, pero no en plan sí, las arenas del mal muerto, en plan Aladdin, tú no estabas viendo las arenas del mal muerto, ni eras el genio Aladino vendiendo, nunca habrá un genio tan genial, casi, pero no, desgraciadamente solamente hubo un genio, sí, sino me plasmabas lo que tenías. Entonces, además de que encima nos conocimos cuando iba con la camisa oficial de la fundación, con el logotipo, con toda la historia, o sea, sí, sí, era sí. todo como más oficial. Luego del desparpajo de qué hace él hablando conmigo, que seguro que tendrá cosas más importantes que hacer que no perder No, el no, tiempo no, pero me conmigo, quedé porque así a ver, como tampoco. diciendo, bueno, pues nada, ¿vale? O sea, súper guay, me Sí, sí. pareció como un encuentro súper chulo y de estas anécdotas Hombre, que mola contar. eso es vamos a ver, para eso me mandan. O sea, no, porque para hacer lo que hace todo el mundo. Sí, porque para hacer lo que hace todo el mundo. Vamos a ver, yo puedo sentar aquí a un autor de 65 años que tiene 32 álbumes publicados y todo es muy bonito, vale, muy bien, pero Claro, simpatía por esa persona es mucho más difícil porque ya está en otro nivel. O sea, ya tiene una carrera hecha. En cierta manera también, vamos, la labor de la fundación es eso, darle voz y altavoz tanto a una persona que tenga una carrera de 30 a 40 años, mm, sobre las costillas, como cuando invitamos a Howard Chaykin, que cuando llegó a Santa Cruz, a mí me dijo, no es que yo llevo, ¿cuánto fue lo que me dijo? Que llevaba 52 años de carrera profesional. joder. Claro, y nos quedamos como diciendo mi edad. Entonces, o la vez que hablando con un dibujante español, estábamos en un salón y dice, no, es que yo fui a ver la Guerra de las Galaxias con Howard Chaykin y Neil Adams. ¡Guau! Entonces, los que está, uno de los que, una de las- uno- un dibujante español que estaba con nosotros dice, bueno, ¿y si lo odiamos un poquito? Porque era como, o sea, nos estás contando no solo que trabajabas en el mismo estudio que Neil Adams, sino que fuiste a ver la Galaxia con Howard Chaykin, que es la persona que dibujó los primeros 10 números con salto de la Guerra de las Galaxias y con Neil Adams. Claro, pero para él era normal, o sea, Neil Adams era su compañero de Claro. pupitre y Howard Chaykin era una persona con la que también tiene relación, pero él fue a ver, entonces nos quedamos como diciendo, vale, Sí, eso no, o sea, no lo puedes superar.
O sea, podrás Eso hacer me, muchas cosas, pero decir, claro, no, pero eso también me está pasando entonces, un poco con unos amigos, que porque además que eso, que conozco amigos, que también algunos son, y me preguntan: "¿Qué tal el salón?". "Nada, estuve con este, estuvo saludando a esta y tal". Y de esto que de repente ves que estaban con la copa así mirando y se me quedan mirando como diciendo: "¿Por qué lo dices esto? ¿Por qué no cuentas esto con esta naturalidad?". Digo, no, porque cuando te das des porque todos, al final, y esto pecamos todos, ¿eh? Mitificamos mucho, y en cuanto mitificamos, al final se nos olvidan que son personas cualquiera es decir, sí, personas normales y sí, sí, sí. corrientes. Y eso Claro, gracias no, 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 que mira, eso cuando Howard Chicken, no nos ponemos cuando de acuerdo. Howard, cuando Howard Chicken estuvo en Tenerife, yo era la persona encargada, yo era la persona encargada de ir a buscarlo desde su hotel al sitio donde estaba el salón. Y Sí, entonces, uno de los días salimos andando y estábamos hablando y entonces vimos un cartel que ponía Cafetería América. Y sí. en esto que él me mira a mí, yo lo miro a él y me dice, yo he leído Capitán América, yo le digo exactamente igual. O sea, nosotros leímos K y América, no leímos Cafetería, leímos Capitán América. Los dos. ¿Por qué? Maravilloso. Porque el discurso es el mismo. O sea, yo soy Claro. más pequeño que Howard Checking, pero fue ver, vimos CA América y leímos los dos, Captain América. Además, los dos en inglés, o sea, Sí, porque sí. él entiende castellano, pues se crió en una casa con un montón de puertorriqueños, entonces él habla, lo entiende y lo lee, Anda. y lo habla de cierta manera, pero los dos éramos dos personas en el mismo mundo, con unos referentes bastante similares en muchas cosas, y fue ver Mm, un cartel que ponía SEA y América, y los dos en nuestra mente lo que se nos vino a la cabeza fue Captain America. Entonces, cuando los dos dijimos lo mismo, el resto del trayecto, que fueron otros 3 minutos, fuimos los 3 minutos riéndonos. Y además llegamos a la Recoba muertos de risa, la gente nos dijo, ¿qué les pasa a estos dos? Pues parecíamos eso, no Howard Checking y yo, que no soy nadie, sino dos personas que se conocen, dos amigos que van andando claro. y que, digo, van a un salón de cómic. Entonces era como, o sea, ese es el momento en el que tú entiendes que estás donde tienes que estar. Sí. O sea, que estás haciendo lo que tienes que hacer, pero que en realidad es eso. La gente de fuera tiende a mitificarlo, porque es Ujú. normal, porque lo ven como inalcanzable. Sí, Y sí, y es después tú, normal, que es estás en el otro lógico. lado, claro, Mm, después tú que estás en el otro lado, dices, pues mira, no es no es la imagen que tú piensas que tienes. Después, sobre todo porque yo he estado tanto en un lado como en otro, a nivel de cómic, a nivel de cine, y he ujú. estado eso, hablando con dibujantes, con guionistas, con editores, con actores, con actrices, con productores, y al final de repente estás en un sitio hablando y en realidad no somos personas, o sea, no es como, no hay, digamos que el estatus es distinto, pues estás sentado eso en un hall de un hotel o en un sitio hablando con un montón de gente, y al final en ese momento no hay estatus que valga. Tú estás sentado descansando, te pones a hablar a quien es un comentario o si has tenido un niño, te pones a enseñar las fotos ahora, o si has leído no sé qué, oye, ¿qué es lo último? O alguien saca un álbum, oye, déjamelo. Y a lo mejor que Claro. te lo está dando es un editor de Marvel, Mm, o un dibujante o no sé qué, pero al final como a todos nos gusta lo mismo, digamos que las diferencias no se notan, pero claro, tú porque lo ves desde el otro lado, digamos, desde el otro lado del espejo. Es un poco lo de Groucho, o sea, tú en ese caso estás viendo otra vez y sabes lo que estás viendo, pero una persona que lo ve de fuera, una persona que se tiene que hacer las colas, que se tenía que hacer la gente en Angulén, que ni tú ni yo teníamos que hacer, ¿entiendes? exacto. Hoy, O eso sea qué que maravilla fue. De repente sacar el carnecito y colarme por otro lado, cuando descubrí fue como, pero qué no, maravilla, si colarte esta no, o sea, tú claro, tienes tu acreditación. Lo que pasa exacto. es que lo que la gente tiene que tener claro es lo que significa tenerlo. O sea, tener esa acreditación cuando yo te conocí, venía de ver otro dibujante que estaba en la carpa donde estaban las grandes editoriales, que cuando Claro, llega a la carpa había una cola que casi llegaba de un extremo a otro de Angulén, y yo simplemente llegué a una puerta y no tuve que hacer ninguna cola, entré a la puerta, se llama acreditación, yo entré a ver a esta persona. Y a la otra gente tenían una cola, le estaban haciendo, la estaban cacheando, yo llegué con o sin mochila, nadie te decía nada, tú no, entrabas, salías, hacías lo que te daba la gana. Yo lo único sí, que sí. digo, te lo digo a ti como se lo digo a cualquiera, y me lo repito a mí cada vez que me cuelgo una acreditación, es, oye, ten asumido que esto no es un regalo, o Ujú. sea, que te lo has tenido que ganar y tienes que ganártelo
cada día que la lleves puesta. Exacto. Porque el común de los mortales no solo paga, sino encima se tiene que pasar 5, 10, 15, 3 horas haciendo cola, Sí, mientras que sí, tú llegas, no haces cola, te saltas las colas para saludar a una... Yo suelo pedir permiso, pero aún así vas a saludar a alguien o alguien te ve, está dibujando, para un momento, se levanta, te saluda, no sé qué, no sé cuánto, y la otra persona está esperando a que tú termines de hacer el bobo, porque está esperando que... y tú no tienes que esperar a que un dibujante... ¿no? ¿Qué quieres que te haga? O mm, vente después y te lo tengo, vente después, nos sentamos y mientras hablamos te hago... Y una persona claro, no tiene esa posibilidad. exacto. Entonces, eso es una cosa que yo creo que tienes que ser muy consciente. Y a ver, Mm, y la pregunta del final que te va a tocar porque te va a tocar, independientemente de lo que has, ya lo has ido comentando, pero me parece importante. O sea, ahora que tienes esto me has dicho que ya has firmado o has llegado a un acuerdo para hacer esto de una forma más seria y formal, sí, no ¿hay vamos a algo? adelantar acontecimientos, vamos a Mm, adelantar acontecimientos y sigues haciendo cosas. Eh, Imagínate que estás en un evento presencial, también se puede hacer virtualmente, pero siempre presencial es distinto. Y sí, alguien te sí. pregunta, bueno, me encanta lo que haces, yo quiero hacer algo, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer algo parecido? No, no te voy a hacer la pregunta que he hecho anteriormente de qué tengo que hacer para ser como tú, porque yo entiendo que eso es más complicado, pero sí, ¿qué tengo que hacer para conseguir hacer algo como lo que has hecho tú? Yo creo que lo esencial es primero, bueno, y además es una cosa que a mí me han dicho, que es que si tienes miedo, o sea, si al planteártelo tienes miedo, lo haces con miedo. Porque luego también otra cosa que es que cuando tienes miedo o cuando si tienes miedo a algo es que le tienes respeto, no miedo de fobia ni nada, de que esto es el miedo irracional, no, sino respeto. Y no es que le pierdas el respeto, sino que lo hagas con todo ese respeto. Entonces, simplemente primero hacerlo, porque yo me lancé con un miedo horrible. Yo recuerdo que el primer fanzine, el primer cómic, lo hice aterrada, aterrada y me pasé luchando contra mí misma con el síndrome del impostor. De, ostras, no soy capaz, tal, no sé qué, rumiándolo mucho. Y me pasé 3 meses, además recuerdo que era verano, lo pasé muy, muy mal. Y para hacer un fanzine de 28 páginas durante 3 meses, es una barbaridad, es mucho, ¿sabes? Pero era más bien lo que más me traía atrás, o más bien lo que más me hacía apalancarme era el miedo, sí, era terror paralizante, básicamente. Pero es que pese a eso, pese a lo difícil que es hazlo. Haz lo que sea, pero hazlo. ¿Quieres hablar de la historia? Y además, otra cosa que quiero sacar a la luz, digamos, o comentar, es que hagas lo que hagas o lo primero que hagas es primero hazlo en un contexto o algo en el que te sientas cómodo o cómoda, ¿vale? Porque si ya de por sí haces un proyecto en el cual no te sientes a gusto, se te va a hacer aún muchísimo más cuesta arriba. Si quieres comenzar algo, haz algo que te salga del corazón, que te sientas a gusto y también otra cosa que es que lo hagas para ti. A lo mejor o hazlo y si necesitas a otra persona, por ejemplo, un guionista, o necesitas o necesita ese guionista un dibujante, pues hacerlo con la persona adecuada. Busca la persona adecuada, otra persona que esté tan entusiasmada como tú para hacerlo y que intentes disfrutar, sobre todo en el tema de que haya varias personas, lo guay o lo que os estéis animando al otro, en plan de venga, va, ¿qué necesitas? Y que lo hagas una persona de confianza, no digo que hagáis una hiper mega amistad, pero sí que digas, ostras, si me pasa cualquier cosa, sobre todo en el tema creativo, le tengo ahí, tengo un apoyo. Pero cuando lo haces solo, sola, hazlo con algo que te guste, que te apasione y sobre todo que aunque tengas miedo, que lo hagas con miedo, porque el miedo significa respeto. Y eso es lo primero, que es el paso más difícil. Los siguientes pasos, pues ya que tampoco tengas miedo a mostrarlo, a enseñarlo, ya sea a editores, da igual, porque el primer fanzine, lo primero que hice fue decirles, oye,
toma esto y mira qué te parece. Ya no es un te lo vendo, ya no es un mira, te lo enseño para venderte el proyecto y tal. No, no, no. Yo es solamente porque la primera cosa, lo bueno de lo primero es que siempre puedes mejorar y puedes hacerlo mejor. Bueno, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, siempre puedes hacerlo mejor. Y luego ya poco a poco, pues ya irás definiendo tu estilo y si quieres mejorarlo ya está, o quieres mejorar ciertas cosas o puedes hacer ciertos o puedes tomarte, digamos, ciertas licencias para decirlo, vale, pues esto lo he hecho peor, pues porque yo he querido, porque he tomado esta decisión, pero eso ya irá mejorando y eso es poco a poco. Em, Enséñalo, no dudes en enseñarlo, en recibir consejos. Luego también es eso, que de consejos que sean profesionales, porque sí, tu madre te podrá Ujú, decir: "Ay, qué bonito", ¿sabes? Qué bonito, qué cuco, tus amigos, guau, qué pasada, pero llévalo, no tengas miedo a llevarlo a un profesional y no tengas miedo y míralo. Mira, una de las cosas que también oí, que es un consejo que yo vi y me encantó, es además la creadora de Steven Universe, que un consejo que le dijeron es que cuando enseñes una cosa, es decir, cuando enseñes un proyecto, no lo pongas delante tuya, sino que lo pongas al lado, porque cuando recibas una crítica, no recibirás en el pecho, sino que pasará la flecha por aquí y podrás luego mirar diciendo, hostia, pues es verdad, sino ujú. tener una mirada crítica. Y me encantó, me pareció súper bonito y la analogía muy, muy acertada, dada la redundancia. Entonces, esos son los tres primeros consejos que podría decir a alguien, el no tengas miedo a crearlo, si es con otra persona, ten confianza con ella, intenta pasártelo bien, porque luego, es decir, porque, pasártelo bien o estar cómoda con tu propio proyecto y es eso, y saber que es tu proyecto y que puedes confiar en él. Y sobre todo, tampoco tengas miedo en enseñarlo y en mostrarlo, porque siempre puede haber mejoras. Sí, eso, siempre pueden mejorar, siempre vas a recibir constructivas, sobre todo si acabas de empezar. Así que no tengas miedo a esas críticas. Y eso es por ahora, sobre todo alguien que comienza. Luego ya poco a poco, cuando te vayas metiendo dentro del mundillo, se puede decir, ya irás mejorando. Y esto es un Irás camino, viendo. no, claro, y es un camino es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Es una carrera de fondo, es una carrera de fondo. Exacto. La gente no se da cuenta sobre todo este tipo de cosas. Como dice un muy buen amigo que es dibujante hace más de 2 décadas y es una de las personas que más venden en nuestro país, dice, tú eres tan bueno como el último trabajo que has terminado. Sí, sí, eso también lo he oído, es verdad. Es así. No, no, y Sí, además en su caso, vamos a ver, responde a los mandos. Tú eres tan bueno como, o sea, puedes tener una carrera profesional maravillosa detrás, todo lo que tú quieras, pero al final, cara a la gente que te está viendo, eres tan bueno como el último trabajo, porque es el último trabajo que tienen delante. es Y verdad. es el más fácil de recordar, por duro que sea eso. Sí. Bueno, pues después de esta declaración de principios que te ha quedado muy bien y que consta que no creo que la hayas ensayado, No, estos últimos 10 minutos que has estado hablando justifican todo lo que hemos hablado anteriormente, porque además demuestra eso, demuestra no solo que no estás equivocado, sino que si sigues en este camino, no sé si en un año, no sé si en 5, no sé si en cuántos, eh, mm, bueno, tampoco sé dónde voy a terminar yo dentro de unos años, pero bueno, si sigo haciendo ese tipo de locuras, seré yo el que vaya a un stand Angoulême para que me firmes un álbum. ojalá. Guau, sería una pasada. Sería una pasada, Porque es joder. eso, por el hecho de decir, eh, sé que hasta dónde puedo llegar, pero es ese maravilloso anuncio que hizo una empresa de coches frente a la gran empresa de coches por excelencia que decía, somos los segundos, nos estamos esforzando. O sea, ellos tenían Mm, asumido que no eran la número uno, pero dejaban a la primera como lo que es, como la que tiene el monopolio absoluto, y ellos decían, oye, pues nosotros somos más chiquititos, pero nosotros seguimos intentando queremos superarnos frente a que las grandes compañías, tú sabes que como son las grandes, teóricamente no tienen que mover un dedo porque nadie las cuestiona, pero exacto. y tú sientes empatía por el segundo que está tratando de llegar, aunque le sea prácticamente imposible, pero está poniendo de su parte. El otro, como tiene la posición de privilegio, dice, "Ah, me da igual, o sea, haga lo que hagan, aunque da igual que chille, grite, patalee, que no van a cambiar, pero esta gente parece que tiene más interés, pues al final es eso, o sea, para Mm, mí es más válido el hecho de una persona que dice, no, 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 yo sé que tengo mucho que aprender, tengo mucho que hacer, pero lo sé y lo estoy mm, haciendo. Y viendo los tres cómics de tu inmortal perrito ya, por aquello de que lo has inmortalizado en formato gráfico, del ay, primero al tercero se nota la evolución. O sea, mm, y tú dices, ya es un periodo de un año,
planteémonos el futuro de no un año, sino de 5 años. Evidentemente, si en 5 años hacer otra cosa relacionada con el perro, con Titán, no se parecería en nada más allá Mm, de la idea original. ¿Por qué? Porque tú no serías la misma persona. Aunque en esencia serías la misma persona, habría muchas cosas que habían cambiado. Entonces, claro. tu declaración de intenciones ha sido perfecta y ha justificado el que haya usted sido oficialmente invitado a un encuentro virtual con la Fundación. Y dicho todo esto, a ver, muchísimas gracias. Ya me lo pasé muy bien cuando hablé contigo. O sea, eso no lo disimulé en su momento, a pesar de que, Mm, bueno, no dejaba de ser tú, la dibujante, yo, la persona que trabaja en una institución cultural privada que te está dando una oportunidad. Pero bueno, yo digamos que trato de quitar un poco la historia, pero bueno, yo también sé que por mucho que quiera, te ven como te ven, porque bueno, no, tampoco soy ningún adolescente que está paseando 4 páginas con estilo de superhéroe, con estilo manga. No, no, ya eso se me terminó. Tampoco lo hice nunca, pero bueno, si quisiera hacerlo ya se me pasó el tiempo. sí. Pero bueno, yo lo que espero es que, bueno, que esto sirva pues eso, para que la gente investigue, que la gente se meta en tu página web, que la gente vea lo que estás haciendo, que la gente te siga. Y bueno, lo que me encantaría es que en un futuro no muy lejano, Ujú. aunque nunca se sabe, porque puede que hoy estamos hablando y mañana vuelven a cerrar el mundo, como pasó hace 3 años, porque Sí, fue así, de un día para otro nos cerraron directamente, apagaron la luz y dijeron, fuera, apaga la luz y vámonos, porque no podemos seguir estando en el mismo sitio que estábamos antes. sí. Espero que en un futuro no muy lejano tenga la oportunidad de sentarme contigo en una mesa en Santa Cruz Comic para hablar de tu último trabajo con el trabajo delante, y después, bueno, te puedes sentar en una mesa a Ay, me firmar y encantaría. sobre todo eso, y hablar con alguien y decirle, mira, yo empecé haciendo esto que nadie pensaba que fuera a llegar, y mira lo que he conseguido, porque al final es eso. Nos guste o no nos guste, hay un momento en tu vida en que te das cuenta de que no dejas de ser una suerte de referente, porque hay gente que no ha conseguido lo que tú has conseguido y tú sí lo has conseguido. Entonces cuando te ven de otra forma, no es que te vayan a mitificar, pero dicen, anda, ella sí lo ha conseguido o él sí lo ha conseguido, bueno, pues Ujú, yo quiero tratar de hacer lo mismo. Entonces, claro. hay gente que no es consciente, pero en principio tú tienes que tener eso muy presente. Por eso este tipo de encuentros no solo tratan de eso, darle voz a la persona, sino también de servir en cierta manera oye, de ayuda, pero sí de ejemplo a personas que están o acaban de empezar o están a punto de empezar el camino, entre otras muchas cosas, para que sepan que sus miedos, inseguridades y todo Mm. no son exclusivos de ellos mismos, solamente de ellos. No, No es para la nada. teoría del tú, sino que esos miedos, esas inseguridades, cualquier persona que sea creativa y se dedica a un trabajo creativo, los tiene de todos los tipos, tamaños y colores. Lo que Ujú, pasa es que cada uno afronta sus miedos, sus inseguridades, sus fantasmas de distinta manera, pero porque al final, si quieres crear, no te queda más remedio que afrontarlo, si no, no conseguir nunca pasar del estadio teórico, que es apuntar cositas en un papel. Pero si quieres sí, hacer algo, o sea, una cosa es apuntar las anécdotas en un papel y después llevarlas al papel, como has hecho sí. tú. Y esa Sí, es la al idea. papel físico, sí, algo ya Algo tangible, empaque. algo Sí, que se pueda tocar. sí. Pues, ¿qué te digo? Como se dice en estos cuentos, que muchas gracias, que espero que hayas disfrutado, que espero que esto ayude a que la gente te conozca más y mejor. Y invitada estás en un futuro. No tardes mucho, que yo no sé cuándo, que yo me quiero retirar, no quiero tardar mucho ya, no quiero estar muchos años más en esto. No me quiero retirar dentro de 20 años, o sea, no te tomes mucho tiempo Sí, 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 sí. para poder invitarte físicamente, presencialmente, a que presentes tu trabajo, ya sea en formato cómic, en formato álbum, en formato omnibus, me da igual, pero que sea así, o artbook, me da igual, eh, eh, contigo, porque la verdad, si me lo he pasado bien las 2 veces anteriores, no creo que, quiero pensar que me lo voy a pasar igual de bien o mejor la siguiente vez que nos sentemos. Eso espero. Y nada, Jolín, muchísimas gracias también por contar conmigo en este encuentro. La verdad es que yo sí también he estado súper a gusto y siempre es un placer, joder, el hablar contigo porque es como, es una fuente inagotable de información y de sabiduría y de cosas y, joder, que me siento también muy a gusto y nada, que muchas gracias y me encantaría cuando tenga Memo- un... el secreto es memoria, simplemente, esto no tiene Sí, más sí, historia. ya, pero yo Tener no memoria. tengo apenas, es una mierda, ¿sabes? Vale, pero bueno, a ver, un momento, cada uno tiene su maldición, ¿eh? O sea, no Sí, te creas, lo de memoria puede ser bueno, eh, y no tan bueno. No, 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 no para sí, ti, pero sí para la gente. Pero, exacto. o sea, para ti puede ser bueno, pero para la gente que te da, Mm,
Ah, habría opiniones diversas. Había división de opiniones en cuanto a si es bueno o es malo. Haber total, dicho total. todo lo anterior y antes de empezar a tocar temas que nos cuestionan, que de hecho prácticamente no nos hemos metido con nadie, nos metimos más cuando hablamos nosotros dos que ahora que nos hemos sentado de forma más seria. Yo quiero volver eso, a dar las gracias a eso, a la Fundación por poder tener este tipo de cosas y por poder Ujú, ofrecerle a personas como Gemma la oportunidad de que cuenten lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen y cuáles son sus motivaciones. A la Cátedra Cultural Moebius por estudiar el trabajo de un artista como ella, por estudiar lo que es el trabajo de cualquier artista gráfico y mm, lo que puede significar dentro de la cultura contemporánea. A la Librería del Maldito por darnos soporte técnico y porque todo esto se vea, se oiga como tiene que ser. sí. Eh, bueno, a Santa Cruz Cómics, a la Internacional del Cómic de Ilustración, por seguir apostando en una época donde un evento que empieza hoy desaparece mañana, porque desgraciadamente es así. Mm, Y después eso, a la Sociedad de Desarrollo, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, por seguir apoyando todo este tipo de iniciativas y por dar la oportunidad de que la gente tenga mayores miras profesionales y no limitarse al ABC, sino que tenga la oportunidad pues, de dedicarse a ser dibujantes, ilustradores, animadores, por aquello de tocar, o facetas más artísticas dentro del séptimo arte, por aquello de tocar las dos patas en las que se sustenta la fundación Cine Más ujú. Cómic, que lo hagan de la mejor manera posible. Y lo dicho, espero que se lo hayan pasado también como lo he pasado yo. Y Gemma, y para cualquier cosa, pues si está en mi mano y está en manos de la fundación, pues usted haga la solicitud oficial por los canales oficiales y se le tratará de ayudar de la mejor manera posible. Ay, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos mencionados, a la Fundación, a la librería, al Gobierno Canario, a Santa Cruz, al Salón de Cómic de Ilustración de Santa Cruz. Y nada, pues gracias también a ti, por supuesto, por joder, dejarme espacio también y por contar conmigo. Un placer. Un Pues placer. nada, buenas noches, ya prácticamente buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estés, y espero que sigan asistiendo a las propuestas que de tanto en tanto la Fundación Cinemascom.